para los martes. No sabía. La Aparte duda la es cámara Cuando sos genia, sos genia. Ya. Bueno, estamos con algunos conflictos para llegar, está toda la zona cortada, está todo medio complicado, pero vamos a ir arrancando total. El conversatorio va a quedar grabado, va a estar para difundir por distintos medios, lo pueden pedir y demás, así que vamos a ir arrancando, sobre todo para no demorar a la gente que está acá presente y también a los panelistas, que hoy tenemos un panel de lujo. Bueno, primero que nada, gracias a todos y a todas por estar acá, y a las chicas sobre todo, que es para nosotros un placer tenerlas acá, poder tenerlas en nuestro colegio y conocer el espacio y compartir un ratito esta tarde. Y después quería comentar un poco por qué pusimos esta actividad o este conversatorio en esta fecha, que es que en septiembre, justamente en el 2020, se sancionó la ley Micaela aplicada a entidades deportivas y que esta ley establece la obligatoriedad de capacitaciones de género, masculinidades y de violencia contra las mujeres en autoridades y todo tipo de personal que trabaja en clubes y entidades deportivas. Entonces, pensando un poco en las efemérides que teníamos en el mes de septiembre, dijimos, bueno, siendo que es el aniversario de la sanción de la ley Micaela aplicada a entidades deportivas y con todo lo que esto implica, nos parecía que estaba bueno por ahí tener un conversatorio o una mesa de estas características para hablar de temas que a veces incomodan un poco, para no decir bastante, y si bien tenemos un marco normativo, muchos clubes o muchas entidades deportivas desconocen o incluso prefieren hacer como que no conocen de estos espacios y de esta obligatoriedad de las capacitaciones. Entonces nos parece importante poder ponerlo sobre la mesa, siendo que nosotras y nosotros como psicólogos y psicólogas tenemos también la obligación, ¿no?, en un punto, de acompañar estos procesos y de construir de alguna manera también desde la salud mental, ¿no?, un deporte más libre y sin violencia. Entonces, bueno, un poco esa es la idea de que este conversatorio sea en esta fecha. Pensamos un panel que, bueno, en principio no sabíamos si lo hacíamos por tener, ¿no? y todo eso, pero bueno, tuvimos la suerte de que nos estén acompañando, que es un poco para contar cómo se abren caminos, ¿no? Siendo mujeres, diversidades en un ambiente que es bastante hostil, es hostil, y entendemos que es para todas las personas, no solo para las mujeres y diversidades, pero imagínense si el deporte suele ser hostil para todos, lo que es para las mujeres y las diversidades, justamente. Entonces, vamos a aclarar esto de entrada, porque sabemos que después aparecen las preguntas y los hombres también lo sufren. Bueno, sí, lo sufren, pero este panel es para hablar de otras cuestiones, ¿no? Es como cuando con él uno da una capacitación y te dicen, ¿y cómo se llama la violencia de género al revés? Bueno, sí, ¿no? Acá queremos aclarar esto porque en realidad nosotras vamos a tomar el deporte, las mujeres y las diversidades y debates que, si bien vienen hace muchos años, ¿no?, y por eso tenemos a personas que son pioneras, ¿no?, en el ámbito deportivo, consideramos que es necesario que desde el colegio de psicólogos podamos acompañarnos y poner sobre la mesa. Así que un poco ese es el contexto de por qué organizamos este conversatorio en esta fecha. Y bueno, vamos a nombrar brevemente, ¿no?, un mini currículum de las personas que están acá, y después lo que vamos a pedir es que en realidad amplíen un poco, ¿no?, ellas de su recorrido y por qué están acá. Y después tenemos unos ejes temáticos que nos fueron dejando más que nada las personas en las cajitas de Instagram, que son puntos que vamos a intentar tocar, pero la idea es que sea un conversatorio más relajado y ver qué puede ir apareciendo. Lo único, nos vamos a ir pasando el micrófono para que se escuche bien al Zoom. Así que, ¿querés empezar, Mica, a hablar? Bueno, empiezo. Mónica Santino es jugadora de fútbol y directora técnica de fútbol femenino argentina. Es referente de La Nuestra, fútbol feminista en la Villa 31. Estudió profesorado en educación física, recibiéndose de profesora en esa especialidad, y también se formó en periodismo deportivo. Se desempeñó como presidenta de la Comunidad Homosexual Argentina, de la CHA, entre 1994 y 1996. Integró el plantel de fútbol femenino de All Boys hasta 1999. Sebastián Domínguez la incluyó en la redacción de su libro La pelota de papel, que incluye cuentos reconocidos
de reconocidos futbolistas como Pablo Aimar, Javier Mascherano. Además participó del video Mujeres con Pelota, un documental sobre futbolistas femeninas. Viviana Vina Y es la protagonista de Barritas Cósmicas, Ah, el libro que, de, que yo se lo leo a mi hijo. el libro de Chirimbote. Sí. Viviana Vina es platense, mamá, docente de la UNLP, periodista y locutora. En el año 2012, dentro de un mundo dominado por hombres, fue la primera mujer en comentar fútbol en Argentina en el ciclo Fútbol para Todos. Convertida en ejemplo, la convocaron a trabajar en el Mundial Rusia 2018, pasando a ser la primera argentina en comentar partidos de un Mundial de fútbol. Lleva más de 30 años de trayectoria y es reconocida en el mundo por ir abriendo caminos. Mara Gómez es una futbolista argentina, es oficialmente la primera jugadora de fútbol transgénero profesional. Se desempeña en Estudiantes de La Plata, es enfermera y ejerce también esa profesión. Muy bien, Rosa. Bueno, chicas, me gustaría escucharlas a ustedes un poco, más allá de la presentación, del breve recorrido que hicimos nosotras, que se puedan presentar y teniendo en cuenta un poco también el título del conversatorio, qué les quedó resonando estos días, una vez que nosotros las convocamos, si pensaron en algo puntual. Sabemos que han hablado de estos temas, no es la primera vez, por supuesto. Sabemos que se conocen. Que se conocen entre sí, sí, así que bueno, poder escucharlas un poco a ustedes, que esa era nuestra idea. Paso el micrófono. Sí. Moni. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerles un montón la invitación. Lo que pienso, y bueno, con Viviana estuvimos juntas también un conversatorio en la presentación de la Feria del Libro del Círculo de Periodistas Deportivos el viernes pasado, y dije algo que quiero decir de vuelta ahora, que hace un tiempo era impensado que nos convoquen para hablar de estas cuestiones, entonces de eso no dejamos de celebrarlo. El Círculo de Periodistas Deportivos, bueno, era algo casi infranqueable para muchos de nosotras hace un tiempo, el lugar más antiguo, creo, de estudio de periodismo deportivo en el país, y un colegio de psicólogas y psicólogos, bueno, tampoco hubiera sido pensado, no hace tanto, así que eso creo que hay que celebrarlo, y después la posibilidad de que podamos pensar, ¿no? Y con compañeras que también tienen recorridos enormes. Como contaba la compañera en la presentación, yo soy parte de un colectivo, de una organización social que se fundó, se creó en la Villa 31, entonces todo lo que muchas de nosotras venimos diciendo en este tiempo es una construcción, un saber que se armó en el barrio, que se fue tejiendo en el barrio, ¿no? Y eso para nosotras siempre es muy importante contarlo, porque es algo inherente a la villa, ¿no? Cuando las villas son lugares muchas veces demonizados y muchas veces pensados desde lugares que no tienen que ver con lo que el barrio ocurre, lo que nosotras nos pasó ahí cuando llegamos en noviembre de 2007, que era nada más que para ofrecer un espacio de fútbol femenino. No teníamos ni idea de que nos podía pasar todo lo que pasó después y esa construcción. Muchas de nosotras veníamos de distintos lugares, sin vivir en la Villa 31, de haberla pasado muy mal con el fútbol, sobre todo las que habíamos jugado en AFA, de mucho destrato de parte de la dirigencia, de jugar por amor al fútbol, de poner plata para poder jugar, bueno, una lista interminable, ¿no? de cuestiones que tenían que ver profundamente con el desprecio, y por lo general casi ocultando que eras futbolista, o por lo menos decir que eras futbolista diera un poco de vergüenza, ¿no? Que en algunos lugares se podía decir y en otros no, ni que hablar de la sexualidad, ni que hablar de bueno, una cantidad de cosas. Entonces lo que entendemos como un proceso que nosotras al tiempo lo dimos en llamar fútbol feminista por todas esas transformaciones, es lo que nos fue pasando a medida que conquistamos esa cancha de fútbol en el barrio, que las canchas son el espacio público por excelencia en una villa, eso pasa en todos los barrios populares, y que ese espacio fuera conquistado por jóvenes, adolescentes, niñas dentro del barrio. Y que a la vista de todo el barrio, ese lugar se convirtiera también en un espacio de entrenamiento de calidad. ¿Por qué también nos gusta hacer un punto en esto? Porque por lo general se piensa el deporte social como el rato de esparcimiento de los pibes y las pibas, porque los sacamos de la calle. Bueno, hay discursos muy floridos con respecto a eso,
Y para nosotras no tiene nada que ver con la asistencia, no tiene nada que ver con la caridad, es haber puesto un derecho en movimiento en un barrio, con pibas que se muestran a todo el barrio jugando al fútbol, con todo lo que eso implicó. Entonces, ese recorrido, de alguna manera, las que no vivíamos en el barrio, nos ayudó a sanar heridas, ¿no? de manera colectiva, ¿no? A sentirnos dignas, importantes. Y después, una sistematización que pudimos hacer con un grupo de compañeras que conocimos en los encuentros plurinacionales, nos permitió escribir y entender qué era lo que nos estaba pasando en la cancha. Y ese laburo lo pudimos dividir en 4 ejes que nosotras consideramos muy importantes: el cuerpo, el lenguaje, el territorio y los vínculos. El cuerpo, porque esto que, bueno, nos habían dicho toda la vida, no lo puedes hacer, pareces un varón, no te sale, lo haces mal. Bueno, ¿cómo poder darlo vuelta a eso, ¿no? En un cuerpo que se empodera cuando se da cuenta que puede meter un cambio de frente, que tiene fuerza, que puede hacer montones de cosas que hasta ahí, como juego, era prácticamente prohibido, o no era un lugar que tuviera que ver con el goce, ¿no? Con el placer, con pasarla bien, con todo lo que implica jugar al fútbol. Seguramente toda la gente que está escuchando, muchos y muchas jugaron a la pelota, acá en este auditorio también. Es medio difícil explicar en palabras esa felicidad que significa jugar, lo que significa meter un gol con amigos y con amigas, abrazarte después de ese gol. Bueno, ¿cómo lo traducíamos todo eso a un nivel político, ¿no? Un nivel de transformación? El cuerpo es un cuerpo ahí que se empieza a descolonizar de alguna manera y que se empodera en ese punto de, bueno, quizás salgo del barrio y alguien me grita cualquier cosa, que es lo que le pasa a la mayoría de las pibas, sobre todo cuando entran a la adolescencia, lo que nos pasó de alguna manera a todas, ¿no? Esto de sentir casi que tu cuerpo se vuelve en contra tuyo. Bueno, si no iba por ahí un camino de pensar en cómo erradicar la violencia de género, con todo lo que ese escenario ofrecía en esa cancha de fútbol. El lenguaje por recuperar una palabra propia, el territorio, pues esa cancha de fútbol conquistada, donde pasa de todo, donde siempre eran los varones los que jugaban y las pibas no, y haberlo peleado casi cuerpo a cuerpo con un código barrial. Alguna vez voló algún palo, nos agarramos de piña, me toca jugar a mí, salí, hasta que en un momento lo conseguimos. Y los vínculos, ¿no? Esa capacidad que da el fútbol como deporte colectivo de entender que vos sola en la cancha no podés nada, bueno, afuera tampoco. Esa es una descripción muy breve de por qué nosotras nos paramos en ese lugar y cómo fuimos aportando a esa militancia que creció alrededor del fútbol, que después explotó en áreas de género en muchísimos clubes, que empezaron a aparecer espacios feministas vinculadas a las instituciones así más viejas, que tuvimos una presencia cada vez más grande en los encuentros pluri, y esperamos que en Jujuy pase algo parecido con todo lo que va a costar llegar a Jujuy. Pero hay un taller de fútbol y feminismo desde el año 2018 entre Leu, cuando antes el feminismo no miraba el fútbol pero venía de costado, porque era algo tan de varones que no nos vamos a meter en eso, un feminismo quizás más blanco, más de academia. Bueno, en esa popularización que pasó en el 2015, creo que nosotras ahí tuvimos un enganche muy importante para entender que todo lo que estaba pasando en el barrio era muy, muy grosso, ¿no? Entonces, nosotras más viejas que habíamos jugado en AFA capaz en los años 90, en esa especie de sanación colectiva nos dimos cuenta que ese derecho a jugar era una militancia que era muy importante, y que ese era el camino, ¿no? Por el que teníamos que seguir, un fútbol que mirado desde el feminismo, bueno, transforma, ¿no? Te da herramientas para pararte de una manera más fuerte y sobre todo te hace participar de un juego que es el más popular de todos y que tiene tanto que ver con nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo podíamos estar nosotras afuera de eso, ¿no? Sintéticamente es eso, y creemos que, porque hay montones de cosas más para decir y contar, pero que es una muy buena manera de pensar el deporte como una herramienta muy fuerte para erradicar la violencia de género si pensamos en la historia del deporte, en la historia de la educación física, y cómo se fueron moldeando conductas y cuerpos a partir de esa idea. Bueno, ¿qué es lo masculino? ¿Qué es lo femenino? ¿A qué juegan algunas expresiones sexogenéricas? ¿A qué juegan otras? ¿Qué nos permitieron que no? Y cómo, bueno, ese deporte moderno que arrancó con los Juegos Olímpicos, que propulsó un varón, ¿no? Oligarca, aristócrata, que pensaba únicamente en varones. Si pensamos en ese derrotero en los Juegos Olímpicos, bueno, se van a entender muchas cosas, ¿no? Y por cuántas clases de educación física hemos pasado donde
bueno, prácticamente no existíamos. Entonces entendemos ese derecho a jugar como un derecho humano absolutamente revolucionario, y mirado desde esta perspectiva de género como, bueno, un agente de cambio, ¿sí? Alguien que, bueno, se pone la pelota bajo la suela, levanta la cabeza, se da cuenta que tiene dignidad y que puede ejercer esto adentro de una cancha de fútbol en cualquier lugar, ¿no? Entonces, creemos que el fútbol y el deporte es ahí una herramienta magnífica para pensar a las mujeres y a todas las identidades, ¿no? Que eso no me voy a meter en ese terreno porque Mara va a hablar mucho mejor que yo de eso en primera persona, pero creo que también el próximo desafío, ¿no? O el desafío que ya estamos transitando con respecto al deporte es cómo desarmamos, ¿no? Esa estructura absolutamente binaria que tuvo siempre, ¿no? Así que bueno, por ahí y vamos a ir charlando. ¿Sigo yo? Sí, dale, dale. Bueno, buenas tardes a los que están acá, a los que estén mirando. A ver, son como varias cosas para entrar, por eso me gusta la dinámica de la pregunta o de la consulta, porque me parece que también nos orienta un poco para dónde ir, ¿no? En principio, gracias por la convocatoria, a mí me da mucho placer estar acá. Cuando yo terminé el colegio, entré a estudiar medicina porque iba a ser médica, llegué hasta casi cuarto año, mientras estudiaba periodismo, una cosa muy rara de explicar, pero hice las dos cosas al mismo tiempo, y después hice locución. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque cuando finalmente, y esto sí es largo, así que no importa, dejo medicina y que estudiar psicología, que también me gustaba mucho, 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 y me sigue gustando mucho. Entonces es como que nada me une, porque no soy psicóloga ni parecido, pero siento que algo como que me mueve especialmente el cuerpo cuando hablo con un psicólogo, psicóloga, cuando puedo venir acá en este caso, que no conocía el sitio. Así que me siento como a gusto, digamos. Pero, aunque le cae mal a algunos psicólogos, le contaba a Armela, estudié coaching ontológico porque quería trabajar las emociones. Y esto no es gratuito, porque yo necesité trabajar las emociones, y ahí lo engancho. Estudiando periodismo, yo estudié comunicación social, nada que ver con el fútbol, por amor a la radio básicamente y a la comunicación. La vida, los trabajos, así hicieron que, si bien trabajaba, ya yo nací y criada en La Plata, trabajaba en muchas FMs de acá, pero después mi conexión saltó a Buenos Aires, al mundo deportivo. Entonces empecé a tomar ese camino del deporte y el fútbol, que si bien me gustaba, no había sido una elección, no es que yo dije, cuando sea grande voy a ser periodista, porque no, señor, eso no me ocurrió. Entonces pasó ese tren, me pareció interesante, subí y ahí me empecé a preparar, como digo, para ser, me pasa hoy, cada día mi mejor versión, por ese exigente que me acompaña y que tampoco es gratuito porque el cuerpo queda recontra maltratado por el exigente, un poco impuesto por mí, porque es auto, y un poco impuesto por esa sociedad que no es prehistórico, pero hace 20 años no permitía sino más que haga lo que yo hacía. ¿Qué era lo que yo hacía y que no estaba previsto? Pero pasó que comente un partido de fútbol y que ninguna mujer lo había hecho. Y yo no fui a una facultad que me enseñaron cómo comentar un partido de fútbol. Con lo cual, lo digo porque esto también es importante. El no tener referentes a mujeres, olvídate, no había. Pero además, no hay una materia que me explicó esto. Yo me fui haciendo en la marcha de cómo, desde una cabina de transmisión, un compañero que siempre fue varón, en mi caso, relator de fútbol, que me permita y me dé el micrófono para que yo le analice el partido. Yo ir mejorando en cómo veía un penal, ponele, y cómo lo decía, porque digo, uno puede saber algo, pero también hay que saber explicarlo. Y eso en la radio es un arte mayor en realidad, que busco siempre aprender a hacerlo, que es cómo poder transmitir y contar lo que el otro no está viendo, que es la diferencia con lo audiovisual. Entonces, todo eso hacía que cada cosa que yo hacía y que iba subiendo peldaños, o porque me convocaban para un trabajo, o porque tenía la posibilidad de estar al lado de alguien muy importante en su tarea, Víctor Hugo a la cabeza, digamos, para abajo lo que quieras, me pasaba que yo me sentía en la obligación de preparar mucho cada cosa que decía. Porque si un varón se equivoca, te puede gustar más o menos, pero le está permitido, porque la lupa sobre mí era inmensa,
Y yo me empecé a cargar de todo eso, de esa mirada del otro, y fue muy fuerte, hoy miro para atrás y digo, no sé cómo aguanté cosas que aguanté, por ejemplo, ¿no? Hace 20 años, cuando quedé embarazada, yo me acuerdo de ir mucho a la cancha embarazada y así todo era tan feo las cosas que me pasaban. Y no hace tanto, si vos lo pensás en la historia, 20 años es nada, pero parece otra vida cuando yo lo cuento, porque hoy no me dirían las cosas que me decían. Y hoy no se animarían, porque creo que muchos varones siguen pensando lo mismo, pero hoy no se animarían por ahí a poner en Twitter cosas que ponían sobre mí, que en ese momento ponían. Sencillamente porque ya hay un colectivo andando, yo estaba recontra sola, esta es la verdad también. Hubo ahí un poco no de abandono, no es que la gente me abandonaba, pero no había organización. Entonces yo sentía que estaba sola. Entonces yo me recuerdo volviendo de la cancha a mi casa llorando todos los días sistemáticamente, a veces con la panza así. Y encima no hay que hacer mucha plata. No. Entonces así, ¿por qué hago esto? Y no sé por qué seguía. Hoy lo pienso, habrá pasión, habrá dedicación, era el equipo que para mí era el más prestigioso del fútbol argentino con el que yo trabajaba, hacía radio, me sentía a gusto con mis compañeros, había un montón de cosas. Pero después hay un mundo, un maltrato, que es cuando entra fútbol para todos, más que en la radio. Pues la tele la que te expone, entonces fue todo muy tremendo. También pasé momentos lindos, también la pasaba bien, viajaba, iba a la cancha, que yo, todo bien eso. Pero había un mundo muy agresivo que yo aguantaba y seguía, aguantaba y seguía, aguantaba y seguía, aguantaba y seguía. Hoy lo miro y digo, no está bien, ya no ocurre así, creo que no ocurre, pero yo tenía que trabajar mis emociones también, obviamente, hice terapia, bueno. Tuve lindos compañeros también, gente que me ayudó, me he querido bajar. Vos de acá, me acuerdo un día en la tele que dije, basta, esto no. Y un compañero me dijo, vos seguí, resistí, porque sos la única que lo hace, es tu lugar, otras te van a seguir. Bueno, estuvo bueno todo lo que me dijo, claro, el cuerpo igual era mío, ¿no? Pero bueno, y a mí me hizo bien un poco trabajar con las emociones. ¿Y qué pasa? Durante un tiempo largo yo me sentía como muy víctima. Yo sola con mi hijo, yo le doy la teta en la radio, yo voy a la cancha y me putean, y me escriben un tuit y me dicen tal cosa, y yo camino con miedo de que me pase tal cosa. Y siempre una rueda de victimización que yo misma cuando lo verbalizo, ¿viste? Cuando le pone palabra a las cosas, tienen otro sentido, porque las palabras construyen sentido. Yo decía, puta, esto no está bueno tampoco, no me hace bien a mí decirlo de esa manera, y tampoco me gusta colgarme ese cartel de Vivi, la víctima, o qué mal la estoy pasando, como si el mundo entero estuviera divino y yo sé. Pero no podía salir tampoco de eso. Me daba cuenta que no era fácil salir, no es fácil pedir ayuda, quien pedís ayuda. Bueno, de a poco creo que más o menos acomodé, y es difícil el límite, me debo el libro que siempre quiero escribir, nunca escribo, por entender que a quién le iba a importar todo esto que estoy contando, pero amén de esto, el límite entre, che, mirá lo que pasé, sin sonar a víctima, pero qué bueno todo lo que se logró, vayamos por acá. Entonces, digo, ¿cómo balanceo las dos cosas? Para que se entienda un poco como... Sí, completamente. Me costaba... que escribas el libro. Sí, Déjate de joder. sí, Acá lo vamos a leer. me costaba mucho todo eso, me sigue costando mucho todo eso, y ahí empecé a darle mucha bola a la cabeza, ¿viste? Y el Mundial de Tokio para mí, los Juegos Olímpicos para mí fueron fundamentales, porque fueron los Juegos del 2020, que hicieron 2021, donde más escuché a los deportistas contar esto como Simone Biles, corro contra mis fantasmas, que se anime un arquero a decir que iba al psicólogo, cuando antes era, bueno, imagínate la cosa que le gritan en la cancha un arquero que vaya a un psicólogo. Que se anime, bueno, lo de la homosexualidad, en el fútbol todavía no está blanqueado de esa manera, cuesta demasiado. No estamos para esto. Yo los entiendo y las entiendo, claramente. Sobre todo el mundo masculino, que es lo que yo más hago, el fútbol más, lo que hago en realidad es muy masculino. La cancha no está preparada para que un varón diga que es homosexual y que no le importe todo lo que le gritan. No está preparado eso. No. Lo felicito si así hiciera, pero creo que no está preparado. Pero eso es otro cantar o no. Me gustó mucho ver de qué manera los deportistas y las deportistas pudieron empezar a contar lo que les pasaba.
Y ahí me empezó a atrapar, ¿viste? Toda esta cosa que por ahí no es muy de psicólogo, pero es la cabeza, la neurociencia, las emociones, la angustia, bueno, todo lo que se puede disparar del miedo también, el miedo a, el ser juzgada, esto de, otra vez, vuelvo a la víctima o como quieran catalogarme. Entonces, ¿son todos psicólogos acá? ¿No? Ah, buenísimo. Entonces, vuelvo para atrás y digo, esto de la mirada del otro. A ver qué dice, a ver qué se equivoca, a ver por dónde va, a ver qué hace, a ver cómo mira, a ver cómo esto. Y vos sentís acá todo eso y es absolutamente tortuoso. Yo conviví con eso, creo que me acostumbré. Sí, me acostumbré. Ya lo pasé. No, no lo pasé. Lo trabajo mejor, lo manejo mejor, convivo mejor y elijo dónde ir, y elijo los lugares, y elijo con quién charlar de esto. No siempre me sale, y acompaño a quien se sienta hoy un poquito mal con esto, y si en algo la puedo ayudar, o lo puedo ayudar, adelante, porque hay varones que también sufren. Estos temas no son solo de mujeres, hay varones que también sufren y no la pasan bien, incluyendo algunos varones que no saben inclusive cómo adaptarse a estos nuevos tiempos, ¿no? Igual no quiero entenderlos tanto porque ninguno nos entendió demasiado a nosotras, pero sí puedo más o menos acomodar, porque siempre partimos de lo mismo y lo último que digo por ahora, que es que durante toda la vida nos callaron, nos prohibieron, nos corrieron, nos ningunearon, nos maltrataron, Quedó una parte final. Cada frase viva. Thank you. Bueno, quedó grabado. Quedó cortado, pero bueno. Bueno, ¿qué parte? ¿Nada salió? Volvió a empezar. No hay una sola chance. La parte que quedó cortada cuando decías de que no solamente los hombres o los varones en el ambiente te han hecho pasar mal, sino y aparte claro. de ahí quedó como... Sí, bueno. no solamente hoy, los pibes en general hoy vienen mucho mejor, por suerte, pero los varones más grandes, o maltratadores o que no te acepten. El maltrato no es que te peguen, ¿eh? El maltrato es una mirada, es un gesto, es un no dejarte hablar, es no darte una oportunidad, eso también es maltrato. El trato desigual, bueno, hay infinidad de cosas que a veces hasta cuesta ponerle palabras, ¿no? Pero uno las observa. Que crean que el femicidio es lo mismo que matar a un tipo. Sí. Y eso hay, hoy escuchamos a un senador que decía que era lo mismo, bueno, todo eso hay. Dicho esto, me parece que está bueno estos espacios donde uno pueda seguir contando historias. Somos historias, ¿no? Somos. Las tres justo acá tenemos recontra historia para contar. Y cada una tiene su dolor y su logro y su paso ganado y su punto débil, su punto fuerte. Otras buscamos descubrirlo todo el tiempo y sanar. Yo creo que cuando uno está liviano y medio sano, puede construir mejor. Desde la amorosidad, juntándose, ¿viste? Juntándose, el hacer equipo, esto del equipo. Ella era volante central, para el que no sepa, es el que juega a la mitad de la cancha y reparte el juego, y yo, si hubiera jugado, también sería volante central. Por eso tenemos empatía. Hermoso puesto. Para mí ese puesto es tan bello como el del arquero es el ingrato, digamos, ¿no? Pero por esto de repartir el juego. Así que mientras podamos, y lo hago desde el aula de la facultad, o en la radio, o donde caiga, digamos, ahí, porque nuestros trabajos son muy inestables también, pero me encantaría que me pregunten, que nos pregunten, que charlemos, me parece que se puede sacar algo bueno. Por lo menos, viste, venimos y nos vamos con algo. Que todos nos vayamos hoy de acá con algo, ¿no? Es la idea. Es Sí. la idea. Bueno, Mara. Eso me hizo acordar, perdón, me hizo acordar que hoy con Mica charlamos un cachito por teléfono y las dos habíamos prestado atención en algo que dijo Moni en una entrevista, ¿no? Que era, bueno, el milagro de estar juntas o del encuentro, ¿no? Justo lo que estaba diciendo Viviana me resonó eso porque nosotras dos, sin estar en el mismo espacio físico, cuando estábamos preparando, bueno, las preguntas y todo el conversatorio, y nos pusimos a hablar, habíamos prestado atención a lo mismo, ¿no? Entonces, por algo queda resonando, me parece. Por eso lo traje acá y ahí la dejo. Muy buen aporte. Muy buen aporte. Bueno, buenas. Gracias por la invitación a este espacio, me parece que es muy importante. Qué sé yo, cuando decimos psicología, lo primero que relacionamos es con la salud mental de las personas y la importancia de lo que es la psicología dentro de la vida de las personas, ¿no? Ya sea en el ámbito laboral, personal, deportivo, bueno, el ámbito que sea.
nada, paso a contar, obviamente, para quien no me conoce, Mara Gómez, futbolista profesional, la primera trans en el fútbol argentino de primera división, y debe hacer mucho ruido, ¿no? Como la trans lleva al fútbol, y por qué el fútbol, siendo que el deporte es tan machista y que era impensado, o sea, si para la mujer fue difícil poder estar dentro del fútbol, cómo llegó la trans a estar dentro del fútbol, ¿no? Nada, a mí me pasaba que una de las etapas más difíciles de mi vida fue la adolescencia, porque fue mi adolescencia el proceso de transición con mi sexualidad, mi identidad, con el ser, lo que yo quería ser. Entonces, sentir y decidir ser Mara Gómez tuvo la consecuencia de tener que sufrir un montón de cosas simplemente por ser Mara Gómez. Y tenía que ver con justamente la discriminación, el bullying, la falta de contención en las escuelas también, porque bueno, es algo nuevo que en las escuelas haya espacio de contención. Bueno, esa contención en el proceso de transición mía yo no la tuve en la escuela, entonces es como que todo lo que transicioné y todo lo que pasé en mi adolescencia lo hice sola. Y bueno, mi familia desde donde pudo, porque para mi familia también fue aprender a cómo tratarme, a cómo ayudarme, a cómo acompañarme, cómo cobijarme y organizarme, que creo que es algo muy importante bueno, que gracias al apoyo de mi familia es que yo también puedo tener el presente que tengo, porque quizás si no mi realidad hubiera sido otra. Bueno, nada, la discriminación, la exclusión que yo vivía constantemente, el entrar, no sé, que en la escuela me otorguen un baño de discapacitados, porque yo no quería entrar al baño de varones, y obviamente yo quería entrar al baño de mujeres porque es donde yo me sentía cómoda. Todas esas situaciones, todas esas consecuencias, como por ejemplo también ir a un hospital y querer atenderte y que, bueno, que te llamen con el nombre que figura en tu DNI y que no es el que vos te autopercibís. Todas esas situaciones vividas me hicieron, bueno, obviamente empezaron a jugar con mi salud mental, con mis emociones, me empezaron a hacer sentir que no quería, bueno, salir de mi casa, que me daba miedo salir, que no me sentía aceptada. Me empezaron a generar miedos también a un futuro, ¿no? ¿Qué va a ser de mi futuro el día de mañana? Si voy a poder, bueno, terminar mis estudios, lograr objetivos, tener mi pareja, mi familia. Y nada, en mi adolescencia lo que yo podía ver reflejado del colectivo, o cuál era mi referencia en ese momento, es que las compañeras trans y travestis eran discriminadas, violentadas, asesinadas. Entonces yo decía, wow, o sea, si esto es lo que me espera, porque voy a seguir viviendo, ¿no? Entonces, por cuestiones personales y por cuestiones vividas en ese momento también, he tenido intentos de suicidio, intentos de autoeliminación, en los cuales fue muy difícil porque, bueno, yo no hacía terapia, yo no conocía de la psicología, o si la conocía, es como que hay un paradigma también, bueno, que se hace psicología porque estás loca. Y ahí es donde aparece el fútbol en mi vida, ¿no? En ese momento tan crítico de mi adolescencia, donde yo pensaba que no vivir más era la solución a la vida que estaba teniendo, ¿no? Me pasó que, bueno, un día salgo de casa con llantos, había tenido una discusión con mi mamá y sumado todos los miedos y las circunstancias que vivía día a día, nada, caminaba, perdón si me emociono, Vamos, arriba. Nada, caminaba hacia la avenida a 3 cuadras de casa con la intención de hacerme daño, y fue una vecina mía la que, bueno, vio algo raro en mí, fue la que me conocía, obviamente, con la que trataba todos los días, y es la que me siguió, es la que me contuvo en el cordón de la avenida 520, es la que me abrazó, la que me preguntó qué te pasa, qué es lo que te anda pasando, por qué quieres tomar esta decisión, no estás sola, y bueno, y entre abrazo a abrazo, fue la persona que, aparte de acobijarme, de abrazarme y de estar en el momento preciso e indicado, fue la que también me invitó a jugar al fútbol. Entonces, en ese momento habían canchitas de barrio donde se hacían torneos interbarriales, porque no había ligas de fútbol femenino todavía, eso no existía. No habían clubes de barrio que tengan fútbol femenino, que se proyecten para tener fútbol femenino, pero sí habían, por ejemplo, equipos de barrios. Enfrente de casa había la canchita de barrio con arcos de palos, en donde me invitaron a jugar, y dije, bueno, voy, me invitaron a jugar. Y sin saber jugar me di cuenta que el simple hecho de practicarlo me hacía bien. Había logrado un equilibrio emocional en mí, o por lo menos en el momento de practicarlo me daba cuenta que me olvidaba un rato de ese dolor que yo sufría día a día, y entonces es como que para mí el fútbol fue una anestesia al dolor. Para mí el fútbol hasta el día de hoy, yo
hablo muchísimo de lo que representa dentro de la sociedad, que no solamente es una cuestión competitiva y de puntos, ¿no? Bueno, no se trata de ganar nada más, sino de qué es lo que genera el deporte dentro de la sociedad. Y yo en el fútbol, en ese momento, por más que no sabía jugar, me di cuenta de que era un medio de contención, un medio de socialización, un medio donde yo podía estar con personas que me abrazaban, que me cobijaban, que me preguntaban, ¿estás bien? Lo que necesites, contá con nosotras. Y si habían equipos rivales que no querían jugar, ellas decían, si Mara no juega, nosotros no jugamos. Y terminaban cediendo a jugar porque decían, bueno, ¿qué otra desventaja puede tener? Era malísima yo, es la realidad. Llegué a primera división, creo que por esfuerzo y constancia nada más. Hasta que, bueno, nada, pasé por mucha discriminación, muchas veces habían equipos rivales que no querían jugar porque Mara Gómez jugaba, pero yo no era buena jugadora. Es más, el equipo que jugaba contra nosotras nos ganaban 8-0, 5-1, y Mara Gómez estaba en el equipo. Pero hay algo que hicieron, que todos los equipos por los que pasé hicieron conmigo, y es que me contuvieron. Nunca dejaron que la sociedad o el de afuera o el de rival decida si yo podía jugar o no. Yo estaba en un equipo que me querían, que me protegían. Entonces, bueno, de ahí empecé a pasar por varios, me pasó esto de la discriminación y demás, que no me dejaban jugar muchas veces, y digo, bueno, me tengo que alejar. Me dolía, porque eso que a mí me contenía emocionalmente, era algo que tenía que dejar porque no me lo dejaban hacer. Bueno, cuando cumplo 18 años, empezaron los clubes de La Plata a formar fútbol femenino para poder competir en la liga, y yo ya tenía mi documento con el cambio de identidad de género. Entonces digo, y ya las chicas del barrio se habían ido al club este, entonces digo, el no ya lo tengo que, por lo menos ir a probar. Había una prueba de jugadoras, como de 30 jugadoras de cancha de 7, y digo, voy a intentarlo, ¿por qué no? Entonces voy a la prueba, la pasé re lindo además, terminé la prueba, estuvimos en ronda y empiezan a seleccionar. Yo dije, bueno, ya está, hasta acá llegué, por más que yo haya demostrado que, bueno, que podía hacer, jugar, hasta acá llegué. Y en un momento en el club, el técnico que en ese momento estaba haciendo la prueba dice, Mara Gómez. Entonces a mí me agarró como un fuego, no sé, una mezcla de emociones que digo, es la primera vez que me dan la oportunidad. Wow. Y que es Mara Gómez en voz alta. Dios, claro. Fuerte. Era la primera vez que me daban la oportunidad y me nombraban de elegirme. Porque ni siquiera en la escuela me pasaba de que me eligieran como buena compañera. Y no porque no la fuera, sino porque la trataban en el colegio. Y ellos contentos decían, la Liga de FIFA va a tener a la primera jugadora trans y lo va a tener Toronto City. Entonces ahí empieza la odisea de la jugadora de fútbol, de club. Bueno, después de ahí, bueno, la discriminación siempre estaba en la hinchada y demás, pero yo siempre estaba contenida por un club, por un equipo de compañeras y de técnicos también, que era muy importante que los directivos del club me contengan y me apoyen en ese momento, y que también era un debate y una discusión en la liga de si puedo o no puedo jugar. Entonces, ¿con qué fundamento decimos que Mara Gómez no puede jugar? Porque es una chica trans. Bueno, hay una ley de identidad de género que la avala y que la permite jugar. Entonces, ¿cuál es la ventaja y desventaja que saca si cuando ella juega? O sea, ¿está demostrado? Bueno, pasé por varios clubes, varias ligas, creo que ahí un montón de personas me empezaron a conocer, no solamente como la jugadora trans, sino como Mara Gómez, porque empezaron a conocer mi historia, empezaron a conocerme como persona, y así es como llego también a jugar en Villa San Carlos, que fue, bueno, el antes y el después también de lograr la inclusión dentro del fútbol, o por lo menos un antes y el después de una deportista trans dentro del fútbol. Yo me conocí en Malvinas. Claro, bueno, yo estuve en Malvinas, previo a Villa San Carlos. Para mí hasta el día de hoy el fútbol es una gran parte de mi vida. Estoy feliz con el presente que tengo. Me pasaron cosas maravillosas con el fútbol, pero nunca lo vi como una cuestión competitiva, y eso es algo que se discute un montón de la ventaja y desventaja dentro del deporte con la participación de deportistas trans. Por lo menos en lo que es el fútbol, que es un deporte grupal, creo que la ventaja y la desventaja es algo subjetivo de quien lo ve, de quien lo opina, y de cómo lo toman, ¿no? Pero para mí fue lo que en cierta forma me salvó la vida, porque con 13, 14 años, tomar manejo de pastillas, intentar una y otra vez quitarte la vida, hacerte daño y pensar que la solución a tu vida es no vivir,
el fútbol logró eso en mí. Entonces, cada vez que yo me pongo en los medios de comunicación o en este tipo de eventos, yo sentí que, bueno, que tengo una responsabilidad de poner el cuerpo y la voz para que todo eso que yo sufrí se transforme en la posibilidad de otras niñeces y adolescencias trans que hoy en la actualidad estén pasando por lo que yo pasé en ese momento. No está bueno pensar que el suicidio es la solución. Entonces, está bueno sí abrir las puertas para que los espacios en los que estamos habitando sea la oportunidad a que esas niñeces y adolescencias encuentren un futuro. Entonces, yo me di cuenta de eso cuando un montón de madres y padres me escribían por redes sociales agradeciéndome que a través de una historia que han visto o alguna entrevista en los medios de comunicación han podido entender que tenían una nena o un hijo trans en la casa, que hasta ese momento eran discriminadores, excluyentes, que no podían tolerar escuchar una palabra de una persona trans. Y yo creo que es eso, ¿no? Estos espacios es para transmitir un mensaje que cambie el pensamiento de la sociedad, que sea menos hiriente, menos excluyente y que dé la oportunidad que muchas niñeces y adolescencia trans no piensen en el suicidio como un futuro, sino que piensen en las oportunidades como un futuro a salir adelante. Así que eso es algo introductorio de mi vida, del fútbol, del por qué el fútbol, de por qué el deporte y de por qué la importancia de la salud mental dentro del deporte. Falta mucho y creo que nada, que es toda una construcción, es toda una lucha, esto de estar, bueno, hoy debutando mi segunda experiencia como futbolista profesional en el Club Estudiante de La Plata, es resultado de la lucha de un montón de compañeras del colectivo años atrás también, porque bueno, tuve el privilegio y la suerte que mi familia me acobijó, que me abrazó y no me excluyó de mi casa, pero quizás hoy, como siempre cuento, quizás mi realidad hubiera sido otra, quizás hoy no estaría acá hablando, quizás no estaría viva para estar contándolo. Así que esto es muy importante para mí y nada, agradezco una vez más la invitación. Hace mucho no me expongo también porque siento que también es una carga los medios de comunicación, aparte de visibilizar, y uno cuando cuenta una y otra vez su historia, lo vuelve a revivir y vuelve como recién me agarró como una angustia de nuevo, es revivir también un dolor, pero creo que es necesario contarlo porque a mí me hubiera gustado tener esa referencia de decir, bueno, si ella pudo, yo puedo, no lo tuve. Mi referencia era la violencia que sufrían en el colectivo trans travesti en la calle, en la sociedad, las faltas de oportunidades que tenían o que no tenían. Entonces creo que estar, visibilizar y transmitir un mensaje es eso que yo no tuve. Exacto. Perdón, yo pido una segunda, ¿puede ser? Sí. No, escuchándolas me quedaba pensando en realidad los puntos en común, ¿no? De las tres historias. Por un lado, plantear esto de la importancia de pensar y hablar de la salud mental en el deporte. No es ajeno que esta subcomisión se creó recién ahora, digo, hablamos de un colegio de psicólogos, pero por lo menos en este distrito, entidad de subcomisión tiene recién este año, entonces es una deuda hasta para nosotros mismos que ejercemos la profesión, ¿no? Y te escuchaba Vivi y vos planteabas lo mismo, Mara, bueno, sí, se habla de cuestiones técnicas, de cuestiones tácticas en el deporte, pero ¿qué pasa con la salud mental? O podemos llamarle con las habilidades psicológicas, si se quiere, ¿no? Que en realidad es eso intangible, eso que pasa en silencio porque no lo vemos y muchas veces pasa desapercibido justamente, ¿no? Entonces la importancia de poder ponerlo en palabras, de primero poder reconocer qué es lo que nos está pasando, ¿no? Un ejercicio de cada quien, pero aparte de poder reconocerlo, poder ponerlo en palabras, que es otro ejercicio, y aparte cuando uno lo pone en palabras, lo escucha, ¿no? Entonces hacemos algo más con eso. Y también poner en palabras y nombrar, ¿no? Vos, Mara, planteás, cuando yo escuché Mara Gómez y lo pones en palabras hoy de nuevo y te vuelve a emocionar, ¿no? Florece la angustia otra vez. Claro, porque nombrarlo implica ponerle un sentido a eso que estamos diciendo. Y ahí te estaban nombrando a quien vos realmente sos, a quien vos realmente eras en ese momento, y es Mara Gómez. Entonces, es un reconocimiento para vos, digo, Ahí justo está la portada. ahí justo estamos. Perfecto. Bueno, a veces no sé si se va a poder ver. Bueno, dice, ¿no? La portada de Olé, día histórico, Mara Gómez se convirtió en la primera futbolista trans
en debutar en la primera del fútbol argentino. Sí, Bueno, no perdón, era- ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Porque es un espanto. En el centro, las leonas, modelos por un día. Sí, tiene una No, porque a mí me lógica, pone muy nerviosa. Justamente, la lógica de las noticias que están como de fondo es justamente para Es terrible, marcar es la terrible. importancia de este tipo de espacios y de conversatorios y de debates, ¿no? Y seleccionamos noticias de Sí, todo había más, tipo pero y esas bien como que diversas. me resuenan. Y mostrar esto porque, a ver, las leonas tienen que figurar como modelos, Son ¿no? divinas. Digo, pero Claro. porque la etiqueta, claro, Por eso, de perdón que te modelos, saqué ¿no? porque hice así, lo vi. Sí. Sí. Y bueno, y el tipo de noticias que íbamos viendo, ¿no? Eran de, bueno, de poner de vuelta sobre la mesa de que, ¿por qué la mujer en el deporte tiene que estar vinculada a la seducción o al modelaje o al cuerpo lindo y la cara linda para mostrar o para desfilar? Entonces la idea de mostrar alguno o alguna de estas noticias es justamente tenerlas de fondo para decir, estamos en 2024 y esto está pasando, sigue pasando. Entonces, en esto nos apoyamos de alguna manera para decir, bueno, tenemos que seguir armando este tipo de espacios, ¿no? ¿Cómo puede ser? La nota de que en los Juegos Olímpicos, uno de cada 4 atletas de la delegación argentina es mujer, ¿no? Digo, es como que necesitamos poner sobre la mesa este tipo de cuestiones y también el manejo que hacen los medios de comunicación, ¿no? Y cómo deciden informar, porque es una decisión cómo informar, ¿no? Y tomando un poco esto y el por qué teníamos como de fondo noticias de este estilo, y lo que decía Mica, otra cosa que nosotras y nosotros en la subcomisión queremos es que es muy importante estar formados y formadas, ¿no? Dentro de la psicología, nosotros tenemos una carrera de grado, que son 6 años acá en La Plata, bueno, va variando de acuerdo a la universidad, pero no salimos con la especialización, ni en género, ni en deporte, ¿no? Entonces, también ahí hay una cuestión incluso ética, ¿no? De cada uno, cada una, de seguir formándose, ¿no? Entonces, no tenemos la Yo le agrego especialización. en esto, ¿no? Que vos decís, no tenemos la especialización en género, que ni siquiera podría pensarse como una especialización, ¿no? Si no digo, como algo transversal a todas las materias que nosotros tuvimos. Tendría que tener perspectiva de género. ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde yo vengo a plantear. De la misma forma que en la subcomisión venimos diciendo en todos los conversatorios que hicimos este año, que invitamos a que los psicólogos y las psicólogas se formen en deporte, para trabajar en deporte, porque no es lo mismo estar formado o formada que no estarlo para trabajar en un ambiente con estas características. Lo mismo es que tanto los profesionales y las profesionales de la salud mental tenemos que tener perspectiva de género, ¿no? Esto de que por ahí planteaba Mara, ¿no? Los clubes también tienen que tener una perspectiva de género. Entendemos que es una decisión política, ¿no? Y que es una cuestión que, como dije al comienzo, incomoda, ¿no? Incomoda mucho cuando vienen y te dicen, ¿por qué no tenés una subcomisión o una comisión de género? ¿Y por qué voy a tener una comisión de género? No, si no tenemos problemas de violencia de género, te contestan. Para justamente estas cosas, lo que planteaba Mara, ¿no? Es decir, de acompañar procesos, ¿no? De pensar y repensar cuestiones como los horarios de entrenamiento, como esto de que muchas personas que realizan deporte tienen un montón de actividades, como de la misma manera que Mara hoy es jugadora de fútbol profesional, también es enfermera y ejerce, porque sabemos que la brecha salarial entre los jugadores de fútbol masculino y las jugadoras de fútbol femenina es abismal. Entonces me parece que justamente a eso apuntamos, ¿no? Al formarnos, por ejemplo, de nosotros como profesionales de salud mental en deporte, para trabajar en deporte, pero estar, ¿no? Y mirar el deporte desde una perspectiva de género. Eso era como lo que quería acompañar a lo que estabas diciendo vos. Perdón, agrego una cosita. Me fui, iba a decir Sí, una cosa, ya y me fui, nos pero tocamos nosotras. en esto que decías me hiciste acordar a una entrevista que una vez te hicieron, Viviana, y vos planteabas esto de que fuiste a la cancha una vez, fuiste a trabajar, tenías que llevar tus cosas, estabas embarazada, entonces pediste un acompañante, te lo digo para que lo cuentes vos, ¿no? Para que te ayude con todas las cosas que tenías que cargar, y malinterpretaron ese pedido tuyo, ¿no? Que no sé si querés contar cómo fue. Sí, a veces no quiero hablar más de eso, pero porque me dañó mucho y
La pasé muy mal. Claro, yo ya estaba a punto de... La radio ni siquiera me exigía que yo vaya a trabajar. Había engordado 25 kilos. Era hasta acá la panza. Y la valija de transmisión, porque yo también me hacía la técnica en ese momento, la técnica, o sea, enchufaba los cables, todo eso, me pesaba mucho. Ya había que subir muchas escaleras, no daba más. Entonces pedí otra credencial para que alguien me acompañe. Y me maltrataron enormemente porque decían que yo abusaba de mi situación para hacer entrar gratis a la cancha aérea. Dicho así suelto, no parece tan grave, siendo que entran tanto sin pagar nada. Igual que gravísimo para mí. Bueno, eso, pero pues, yo lo cuento así suelto y por ahí parece una bobada sueltita, pero era eso, más un chiflido, más una, ¿entendés? Hoy lo pienso, hoy creo que no lo resistiría. No, no lo aguantaría. Insisto que miro para atrás y hasta me pregunto por qué lo aguanté. Por eso, dicho así sueltito, no tengo mucha más, porque no le quiero ni poner nombre porque me acuerdo las caras y los nombres de algunos, uno está muerto ya además. Pero bueno. Pienso también en esto, una de las cosas que iba a plantear hoy, de los relatos de las tres, ¿no? Y de que tienen en común, si se quiere, y es un poco también no haber tenido una referente como que pueda servir como guía, ¿no? Que abra caminos de alguna manera, que sirva primero como guía y después también como sostén. Porque, a ver, me parece que lo que se iba escuchando en los relatos de las tres es esto también. Al no tener esta red, al no tener una otra que haya pasado por algo similar, también corre el límite de hasta dónde. Hoy, mirando para atrás, pueden decir hay cosas que yo hoy no las toleraría, ¿no? En ese momento, el ser las pioneras hace a veces también el hecho de no saber, hasta de perderse por ahí uno mismo, que acepto que no, que tolero que no, que esto está bien, está mal. Y cuando uno empieza a encontrar también esta red, que es un poco lo que decía Mónica hoy, ¿no? Bueno, esto sí va a ser mío, la función de las instituciones, ¿no? Y cuando hablamos de instituciones, colectivos, digo, agrupamientos de gente que realmente vaya con esta función de estamos acá para acompañar, ¿no? Para darle entidad a esto que está pasando, a esto que está, y qué hacemos con esto. Vos, Mónica, decías, bueno, el jugar como un derecho también, ¿no? No es solamente venir a la cancha y jugar a la pelota, se está haciendo algo más ahí también, que a veces se confunde con el asistencialismo, ¿no? Ustedes fueron a la villa y como si uno estuviera yendo a hacer caridad, ¿no? Y en realidad el rol es otro, el lugar que uno ocupa es otro. Uno de los puntos que tocaron cuando preguntábamos de qué querían trabajar o querían que trabajemos en el conversatorio fue justamente esto, del deporte como lugar de contención, pero lo preguntaban, era contención entre signos de interrogación. No sé si alguna por ahí quiere... Acá tenés ejemplos. No, digo, es como, me parece interesante también retomarlo porque cuando lo plantearon de esa manera, viste, como que me hizo ruido esto de que contención esté entre signos de interrogación. Sabemos que los clubes y las entidades deportivas, incluso en contextos hostiles como en el que estamos y complejos, tienen una función social fundamental, ¿no? Pero no solo en relación a estas cuestiones que decía Mica de asistencialismo, sino de otro tipo de cuestiones como el construir identidad, ¿no? El sentido de pertenencia. Yo pertenezco porque estoy en este colectivo, estoy en esta institución, estoy en este club, ¿no? Yo soy parte, ¿no? Entonces, bueno, no, lo traía porque como es algo que mencionaron y que me parece que también se fue tocando en algunos puntos en las tres, por eso querían aportar algo más en relación a esto. Bueno, para mencionarlo porque me pareció interesante cuando lo pusieron en la cajita de Instagram. Bueno, justamente hoy cuando venía para acá venía pensando también en que si bien para mí el fútbol en ese momento fue una contención en mi vida para lo que yo estaba viviendo en ese momento, cuando yo, por ejemplo, una vez que logré jugar en primera división y disfrutarlo, sí, pero yo seguía lidiando con cuestiones sociales
que cargaban con mis emociones también. Estar expuesta en todo momento, recibir críticas de todo tipo, lidiar con las instituciones deportivas y no deportivas también para, bueno, vas a jugar, pero tenés que pagar un costo físico y también emocional, que tiene que ver justamente contra la contraarmonización que yo estoy haciendo para poder competir. Cómo eso afecta no solamente físicamente, sino emocionalmente en mi rendimiento. Que me pasaba que en su momento, cuando yo empecé con el proceso de contraarmonización para poder jugar y cumplir los valores que ellos habían tomado en base al Comité Olímpico Internacional, mi cuerpo empezó a sufrir esas consecuencias del cambio, ¿no? Ese proceso de modificación hormonal. Entonces, yo había bajado mucho de peso, había perdido equilibrio, no tenía resistencia física, aeróbica, muscular. Jugaba, me cansaba, entonces comía banco, y eso empezó, obviamente, a interferir con mis emociones también, ¿no? A dificultarme el disfrutar del deporte, de eso que tanto bien me hacía y me hace, ¿no? De decir, bueno, si jugando me salvé la vida, ¿cómo puede ser que ahora que puedo jugar, no puedo jugar porque estoy en el banco, no me da el cuerpo? Entonces es ahí también donde, más allá de lo que el fútbol significa en mi vida, como también es necesario la presencia de profesionales de la salud dentro del deporte. Cómo es necesario tener al lado del banco un psicólogo, una psicóloga, un psicólogo que pueda contenerte en ese momento. Porque a mí me ha tocado llorar sola y no he tenido más, bueno, tenés el abrazo de compañeras, el acobijo del cuerpo técnico, pero no tenés ese profesional para contarle y comentarle, estoy sufriendo, no puedo jugar, no puedo hacer eso que me gusta. Entonces después vienen las lesiones, porque al no estar bien emocionalmente y psicológicamente, sí, entonces empiezas a desgarrarte, empiezas a tener esguinces, torceduras de tobillo, te pones frágil. Y por más que tengas todo el músculo y vos decís estoy recontraentrenada, esa emoción o ese estado emocional que te deja vulnerable debilita tu cuerpo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en mi vida personal fue mi contención en un momento muy crítico de mi vida. Ahora como deportista necesito la contención de un profesional. Entonces es muy importante poder hablar de la salud mental dentro del deporte, porque muchas deportistas y muchos deportistas también tenemos al deporte como un todo. Entonces cuando nos lesionamos pasamos por un proceso emocional en el que necesitamos de terapia para entender, quiero jugar, quiero volver. Entonces es difícil también tomar decisiones como la que he tenido que tomar yo, romperme 2 veces el ligamento cruzado y 2 veces tener que operarme en menos de un año, para que en la segunda vez de operación el médico me diga, si quieres seguir jugando tenés que operarte. Entonces, imagínate la contención que yo necesité en ese momento y la tuve gracias a mi psicóloga con la que hago terapia, para poder tomar esa decisión. Y si me opero y me vuelvo a romper, otra vez 10 meses de recuperación, 2 meses postrada en la cama sin poder caminar, ¿quién me va a contener en ese momento? Y estar con la psicóloga y llorar para poder... Porque no es lo mismo el abrazo de la familia en ese momento, porque vos decís, bueno, es mi familia, pero no entiende que yo quiero jugar. Y la psicóloga es la que puede hacerme entender cómo poder llevar ese proceso. Entonces, sí, contención necesitamos todo el tiempo. El deporte en lo personal y también dentro del deporte. No, yo le doy a Moni porque tiene mucha historia para contar de eso. Me acordé recién de un gran slam donde Djokovic le había ganado a no sé quién y escuché una frase que es así, la pienso tal cual. Djokovic se queda con tu cabeza y después con tu cuerpo. Entonces no hay manera de ganarle porque te trabaja la cabeza y te trabaja desde el tenis el cuerpo. Entonces se queda con lo que quiere de vos oponente. Digo, el poder de la mente es tremendo, hasta para matar a alguien, para destruirlo, para aniquilarlo, para minimizarlo, y hasta para empoderarlo y para sentir que podés con eso. Pero requiere un laburo tan grande. Poder manejar la cabeza me parece que es lo que te puede salvar de muchas situaciones, lo que te puede enfermar en otras. Y me parece que es ahí, ¿no? Yo lo que observo cuando dijo lo de Tokio, por ejemplo, porque es donde más empecé a escuchar cómo se animaban a hablar, y digo, ese es el principio de la salvación también, empezar a hablarlo, ¿no? Pero en la mía saca una tenista que no soportaba las conferencias de prensa, porque
el marketing, no sé la palabra, no es marketing exactamente, el torneo exige que vos tenés el partido de tenis, tenés que ir a la conferencia, como con los técnicos, etc. Y someterte a preguntas, ella no lo soportó, se quiso bajar también y se bajó, y no le dejaban, era o hablás o te bajás, o sea, la presión de eso también, donde hay trillones de dólares dando vuelta, y la mina no se lo bancaba, y yo las entiendo, digamos, y los entiendo cuando la cabeza te explota. No hay manera de rendir en lo que elijas si tu cabeza no está bien. No hay manera de rendir, porque te enfermas y no se puede. Y esto de que el deporte te salva, Moni también lo sabe mucho por dónde está y con quiénes está, ¿no? Sí. En lugar de que te saque de la calle y todo eso. Bueno, claro, pues yo creo que igual que lo que Mara contó de cómo llegaste al fútbol, que yo Sí. no lo sabía mucho, o no sabía que era así. Yo me quedé con ganas de preguntarte por esa vecina. Claro, que te llevó. ¿la seguís ¿La seguís viendo? viendo? Sí, sigue viviendo al lado de la casa de mi mamá, la Porque seguimos esa viendo vecina, y juega- siempre la abrazo y la agradezco. Claro. Ese ¿Y mismo juega la gesto pelota? que tuvo Sí. conmigo es lo que cambió mi vida. ¿juega con vos también? No. Sí. Ella ya no juega más, está como coordinadora de un club. Ah, Mira, ¿Viste Pero qué importante que es tener me trabé un ahí, otro, digo. una otra, un otro Y mira del otro lo que lado contó. que Un te pequeño aloje, gesto. ¿no? Un gesto, ¿no? Alguien Que de que... pequeña no tuvo tanto. No, qué pequeño, claro. Por eso digo, Claro, ¿qué recibe la vida de esa mujer? Dice yo. No, lo hilaba con lo que vos dijiste, pues me conmovió mucho. Siempre está esa distinción entre el deporte comunitario o social y el alto rendimiento, ¿no? Lo que la compañera contaba acá es alto rendimiento, lo que contaba Vivi con respecto a los tenistas también es de alto rendimiento. Pensaba en Gaby Sabatini como sabiamente Claro. paró la pelota cuando se dio cuenta que no daba más y ahora no sé, vos la ves, está espléndida. Y Divina. cuando sale a jugar al tenis lo disfruta. Pero durante 20 años dio la raqueta. Sí, ¿no? Y Agassi, ese tipo de vida. esa vida está. Lo que nosotras construimos en ese espacio que tiene que ver con rescates como el que contó Mara en una población muy grande, en un lugar muy particular, como es la Villa 31, como son tantísimos otros barrios populares, tiene que ver con ofrecer ese espacio donde vos podés ser vos misma con muchas. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer ahí? Bueno, pensar cómo atender esa múltiple demanda, porque hay montones de compañeras que les alcanza y son felices con venir a jugar, y otras que capaz quieren seguir el camino del alto rendimiento o ser futbolistas en un equipo de primera. Y todo eso tiene que estar contemplado, ¿no? De una u otra manera. Y también la importancia de constituir un cuerpo técnico de mujeres. A nosotras nos pasa hoy, después de 17 años ya de permanencia en el barrio, que pibas que venían a entrenar con nosotras cuando tenían 7, 8 años, ahora son técnicas de las más chiquitas. Y eso para una piba que empieza ahora, que ya viene vestida de fútbol, que no es como el primer grupo del 2007 que venían en jean y que la familia no sabía, para esas pibas esa referencia es bueno, enorme. Enorme, es alguien que juega al fútbol, que es entrenadora y que además es villera, ¿no? Como con todo ese espectro ahí. Digo, y traigo de vuelta esto que vos decías de lo que habían rescatado del milagro de estar juntas. Esa frase no nos pertenece, esa frase la dijo una pionera que entrevistamos, una compañera que le dicen Mansi, que es de La Matanza y que jugaba la pelota, es un poco más grande que yo tengo 59, Mansi andará por los 65, jugaba al fútbol en torneos de barrio, en La Matanza, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, hace muchísimo tiempo, y el fútbol era lo que reunía. Por eso ella dice, bueno, milagro de estar juntas, porque era la posibilidad real de reunirse y de hablar con pares. Lo que nos pasa a nosotros en el barrio es similar en algún punto, porque es haber conquistado ese espacio que era exclusivamente de varones, y también lo que a muchas compañeras les pasa es poder correrse un rato de la tarea doméstica, que eso en un barrio es un montón, siempre los hijos son de nosotras, en cualquier escala social, pero en los barrios populares es mayor ese peso, porque vos empezás a hacer tarea doméstica cuando sos muy piba, ¿no? Ocuparte de ayudar a tu vieja, de la cocina, bueno, ya te van preparando, ¿no? Después cuando sos más adulta te haces cargo de las ollas, de los comedores populares, y los lugares para jugar son muy chiquitos, ¿no? Son mínimos. Y jugar es importantísimo. Digo, no, bueno, acá estamos en un espacio donde se habla de salud mental. Jugar es fundamental, no importa cómo juegues, si lo haces muy bien, regular, mal, si más o menos, si no tenés tanta técnica, pero jugar es constitutivo de una persona, ¿no?
La mayoría de nosotras aprendió a jugar a la pelota en la calle, en situaciones barriales. Las que somos más viejas lo hacíamos con varones. Ahora hay más espacio para las pibitas para ir a jugar al fútbol. Pero ese lugar de felicidad que producía el juego, bueno, es constitutivo, ¿no? Todas nosotras tenemos como un discurso en común. Cuando digo todas nosotras, somos las que pasamos 50 años jugando al fútbol muchísimo tiempo, y el jugar nos hizo mejores, es algo que repetimos constantemente, ¿no? Entonces, me parece que tiene que haber ahí una reivindicación muy, muy importante. Para nosotras ese espacio en el barrio significó que muchas compañeras vinieran a contar distintas situaciones, o de violencia intrafamiliar, o de problemas de cómo acceder al trabajo cuando salgo del barrio, o de, bueno, cómo puedo hacer tal cosa o tal otra. Bueno, eso lo dio el fútbol. Entonces vos podés tener ese alto rendimiento que deja afuera, o sea, una cantidad de varones. Digo, ¿cuántos pibes van a probarse al club porque quieren ser futbolistas y solo el 1% de esa gran masa puede llegar al fútbol profesional y triunfar, entre comillas, con una vida útil muy corta? Bueno, esto Vivi sabe un montón. ¿Qué le pasa a ese jugador cuando quiere, bueno, o empieza a dejar el fútbol? ¿Qué significa ser exfutbolista para un tipo? Es un sufrimiento, pero enorme, porque ya como que no sos nadie, cómo sos descarte, ¿no? de esos grandes intereses. Y para nosotras sigue siendo, por lo menos por ahora, otra cosa, ¿no? Más allá de las compañeras que se están dedicando al fútbol profesional y felices de que haya mujeres y diversidades, jugadoras trans que puedan vivir del fútbol, ¿no? Ahí me das un pie que lo tomo y que también tiene que ver con esto que decía Mara del fútbol como todo, ¿no? Desde la salud mental, los profesionales y las profesionales que nos formamos en deporte, pensamos el retiro, ¿no? Como para trabajar desde la etapa formativa, ¿no? Nosotros y nosotras trabajamos en lo que es el retiro del deporte desde los inicios, básicamente, ¿no? Introduciendo la pregunta del ¿y qué más?, ¿no? ¿Y qué más te gusta? ¿Y dónde más te sentís cómodo, cómoda? ¿Dónde más tenés o podés tener grupos de referencia? ¿O dónde te podrías ver? ¿O de qué modo te podrías vincular con el deporte si no es practicando el deporte? ¿No? Y cuando por ahí vos estás haciendo un taller o estás haciendo orientación a padres y madres y venís con esta pregunta, te miran medio como raro, como, ¿por qué ahora que tengo 12, 13, 15 años, no? Y es porque en realidad, psicológicamente o mentalmente, consideramos que uno y una tiene que poder estar preparado, si es que se quiere, entre comillas, porque en realidad preparado o preparada no sé si se llega a estar, es algo que se va laburando, pero para que incluso te pueda pasar que una lesión, una situación familiar, un no quedar, ¿no? O que pasa mucho, yo escuché a un pediatra deportólogo que decía, hablaba de estos pibes y pibas, justo en una charla con Marcelo Rafael, de que tienen como el desarrollo antes, ¿no? Físico, y después cuando los demás o las demás las alcanzan, queda, y por ahí queda tan proyectable o tan brillante, los demás y las demás los alcanzan, entonces por ahí después quedan por fuera de lo que llega a ser el alto rendimiento. Entonces, de la salud mental trabajamos desde la prevención ahí, ¿no? Entonces decir, bueno, que no sea todo. Entendemos que, bueno, quien está en el alto rendimiento probablemente por ese momento sea todo, pero la carrera es corta. Entonces, si no introducimos esa pregunta por el qué más, ¿no? Nos quedamos ahí, ¿no? Como ahí aparecen las patologías en el momento del retiro o en el momento en el que por ahí te retiran, ¿no? Porque a veces el retiro no es una decisión, ¿no? En el mejor de los casos es una decisión. Entonces, un poco esto lo traigo pensando en esto del fútbol como todo y de esto que en el fútbol masculino o en el deporte de alto rendimiento por ahí llega a un 1%, desde la psicología aplicada al deporte, no trabajamos solamente para ese 1%, ¿no? Trabajamos para todos y todas y para que siempre intentamos volver a eso del juego, ¿no? Cuando por ahí un deportista de alto rendimiento le plantea que pasa mucho, que ha dejado de disfrutar, ¿no? Volvemos a él. Bueno, ¿qué era lo que te gustaba? ¿Qué era lo que disfrutabas? ¿Qué era lo que te traía y que te hacía brillar los ojitos cuando eras el pibe o la piba que estaba en la plaza y que no te podían traer de vuelta a tu casa y eran las 10 de la noche y no había forma de que vuelvas, ¿no? Y a mí que trabajo en alto rendimiento, cuando vuelvo a esa pregunta, siempre genera un efecto, ¿no? Es como que el deportista o la deportista cuando lo llevo o la llevo de vuelta ahí, es como que
no puede no generar efecto, porque eso es el juego, ¿no? Esto que traía Mónica. Por eso, bueno, iré estas dos cuestiones, lo que decía del deporte como todo, ¿no? Que sabemos y quienes estamos formados en salud mental, formados en salud mental, sabemos que nada en la vida puede ser todo, justamente. Entonces, bueno, creo, para conectar y también comentar a las personas que están conectadas y demás, que es parte de la formación y de lo que trabajamos como psicólogos y psicólogas aplicadas al deporte, de la pregunta por el tema. Sí, que es en el armado de esta identidad, bueno, que un área de su vida es el... No sé si se escuchó, ¿no? Que en el armado de esta identidad, digo, un aspecto es el ser deportista, pero poder sostener también que soy amigo, amiga, que soy familiar, que soy pareja, porque cuando ese rol de deportista no se pueda sostener, o por lo menos como se sostenía hasta el momento, que esté esta red, ¿no? Que haya algo más, por eso la pregunta es decir, ¿qué más? Que haya algo más en lo que yo me pueda sostener. Ya lo hemos escuchado, está claro que cuando no hay algo que sostenga, caemos, ¿no? Entonces, la importancia de esos otros o esas otras, y también desde el plano personal de uno, ¿qué otra cosa me sostiene? Y conjugo un poco estas dos cosas porque las escuchaba las dos, la escuchaba Mara, te escuchaba Mónica recién, y las hemos escuchado en otras oportunidades, y las dos nombraron una cuestión muy similar, el paralelismo entre el juego en equipo y el hacer el gol, ¿no? El gol, la patada del gol es una patada de todas, ¿no? O esto del jugar en equipo como todas las que formamos parte. Me parece súper valorable rescatar esto. No se están centrando únicamente en el juego de una, sino en el cómo llegaron hasta ahí. Y el gol de una o la patada de una es la patada de todos. Sí, sin duda en eso, bueno, hay más deportes colectivos que el fútbol. Nacimos en Argentina, ¿viste? El fútbol es como, no sé, nos explica, no tiene algo que da mucha fuerza. Pero nosotras estamos convencidas de eso, de esa constatación en cancha, y cuando pasás al alto rendimiento y, no sé, te fijas, bueno, tenemos una selección campeona del mundo. Pasaron montones de generaciones que parecía que fracasaban, ¿no? Porque no ganaban ningún título, ¿no? Bueno, propio Messi, ¿no? Que le llega todo esto casi sobre el final de la carrera. Y nosotros estamos cansadas de repetir, vos podés ser Messi, no avanzás sola en la cancha. ¿No? Necesitas siempre 10 más. Y un ejemplo que es muy hermoso, está muy bien escrito por el periodista Andrés Burgo, que lo deben conocer, que escribió un libro que para mí es extraordinario, El Partido se llama. El libro es todo el partido de Argentina-Inglaterra del 86, que tiene una cantidad de condimentos por lo político, por lo social, porque era jugar contra Inglaterra, porque era Diego, porque, bueno. Y Burgo dice, el gol de Diego, ese gol inmenso, es una obra individual, pero es una obra colectiva, porque si Diego no tenía corriendo a dos jugadores a los costados de él, a Valdano y a Burruchaga, y todo el tiempo hubiera amagado en esa cosa extraordinaria que tenía Maradona, de que iba a pasar la pelota para un lado o para el otro, tampoco hubiera sido gol. Entonces, es un ejemplo muy claro el fútbol de que todo eso que pasa en la cancha pasa en la vida. Esa frase que nosotras usamos, me paro en la cancha como en la vida, no la inventamos nosotras, digo, vuelvo de vuelta al saber y a esa construcción villera. La dijo una chica de 14 años, en ese momento se llama Natalie Villalba, viene salteado, ahora entrenar con nosotras porque, bueno, la vida y no puede, pero la dijo ella al final de un partido, cuando estábamos en esos espacios de charla que intentamos generar, tratando de pensar, bueno, cómo un conflicto en cancha lo podía solucionar siendo ella misma, ¿no? Y no cambiando sus convicciones. Cuando la dijo hicimos todas así, y quedó esto como frase, ¿no? De arengo antes de los partidos y porque la repetimos. Y, bueno, pues la dice alguien, pero una construcción colectiva con eso, ¿no? Y creo que, bueno, hay montones de ejemplos que el fútbol nos ofrece en lo cotidiano, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, y solo de pensar que puso 5 millones de personas en la calle sin que hubiera ningún conflicto cuando Argentina gana, ¿no? este campeonato del mundo, creo que es un ejemplo maravilloso de lo que el fútbol es, también lo que son nuestros clubes y cómo nos acercamos a nuestros clubes, porque esa capacidad de agarrarla a Mara y protegerla, a pesar de todo lo que había, ¿no? ahí en el camino de dolor y que seguiste transitando con mucho dolor, es algo que los clubes ofrecen.
más allá de lo que después nos pueda pasar con el alto rendimiento y las exigencias, ¿no? Bueno, habrán visto estos días hasta el documental de Di María ahí en Netflix, yo ya lo vi y creo que hay partes que las volvería a pasar de lo que le pasa a un jugador profesional con esas críticas, lo que sufre, cómo se puede resolver en equipo y lo que dicen algunas personas del cuerpo técnico, ¿no? Para mí Pablo Aimar hay que escucharlo cada vez que habla, porque fue jugador de fútbol y creo que pone, ¿no?, el acento en cosas que son importantísimas. Y todos nosotros y nosotras fuimos felices en Potreros, ¿no? Esto, bueno, otra vez la reivindicación del juego, y creo que algo que no terminé de decir cuando hablaba de las pibas y el barrio y las tareas domésticas. Bueno, que alguna logre, ahora, que lo logran, que los compañeros varones se queden cuidando a los pibes cuando ellas tienen que jugar, es para nosotras uno de nuestros mejores goles, ¿no? Porque bueno, es importantísimo, por eso hablo del derecho a jugar para todos, y creo que es constitutivo ahí. Bueno, yo agrego esto que también pensaba recién mientras te escuchaba, mientras yo vi un cachito del documental, pero lo difícil que es salirse cuando en realidad uno es salgado por otros, ¿no? Porque en realidad una de las cosas que destacan ahí es que de hecho por supuesto también lo nombraron cuando hablaban mal de Di María, que es un burro, que por qué lo pone, que ¿cómo hace uno para salirse de ese lugar? Y lo importante ahí es hablado por otros, porque cuánto de Di María realmente había en esas palabras que estaban diciendo, ¿no? Lo que le ha costado a él. Bueno, un poco esto también que ustedes traen, lo difícil de transitar estos espacios cuando una no tiene lugar y lo difícil también de alzar la voz o de opinar, como has dicho vos, Vivi, en alguna oportunidad. Lo difícil de opinar porque eso trae una resistencia del otro lado, no es solamente lo que yo digo, sino esa vuelta que yo tengo y hay que hacerle frente a eso, ¿no? Es complejo, y más cuando uno está vulnerable, como decía José Mara, o cuando por ahí no sabemos el cómo porque son pioneras en esto, entonces ¿cómo hago para combatir o para tolerar esto que está diciendo un otro o que me está respondiendo por el simple hecho de haber alzado la voz? Hablo esto de la voz y retomo otra cuestión que también me había quedado pensando en relación a el poner el cuerpo ahí, ¿no? Y las dos hablaron justamente y nombraron la idea de poner el cuerpo. Vos, Mara, hablas de si lo nombro mal, ¿no? Pero del proceso de hormonización. Sí, que te piden para poder jugar, ¿no? Digo, un requisito con el que tenés que cumplir sí o sí, y el costo que tu cuerpo tiene, ¿quién tiene registro también de ese costo después? Porque la exigencia está, pero este cuerpo cansado lo llevas vos después, ¿no? Y el proceso de ese requisito es efecto de ese requisito que te piden. Y esto que vos, Mónica, vos decías también, poner el cuerpo ahí, estar en ese potrero, ¿no? Digo, como una manera de habitarlo, ahí también hay otro uso del cuerpo. Sí, pensaba en relación a esto que decías de Mara, ¿no? ¿Dónde está la salud ahí, no? Alguien, no sé, espero que haya sido así, ¿no? Pero alguien le preguntó a Mara cómo se sentía con esos procesos, con esos tratamientos, sobre ese cansancio, sobre ese cuerpo intervenido, ¿no? Digo, me parece ahí también resaltar esto de salud, ¿no? O sea, la salud física, la salud mental, la salud en general, ¿no? Todo lo que está en juego en el poner el cuerpo. Un comentario nada más. Sí, creo que en ese momento lo más importante es siempre estar acompañado. Ya sea si no tenés la posibilidad o en ese momento no se te cruza la idea de estar acompañada haciendo terapia con un profesional, es importante estar acompañada con alguien que te pueda abrazar y decir las cosas van a pasar. Porque estando sola la cabeza tiene tiempo y lugar de pensar un montón de cosas. Y esas cosas que piensa la cabeza en un momento de perdición y de vulnerabilidad es pensar cosas negativas, lastimándonos constantemente, emocionalmente. Para mí fue fundamental una persona en todo este camino que tuvo la sabiduría también para acompañarme, que fue Lorena Verdula, que también es la primera directora técnica mujer de nuestro país. Digo, ella lo pasó por ser mujer, entonces creo que de cierta forma supo cómo acompañarme también con los medios de comunicación. Ella fue la que filtraba, ella fue un colador con los medios de comunicación porque es la que filtraba
quién podía hacerme una nota y quién no, pero el que me hacía una nota era primero antes pasarle la pregunta a ella y de qué se va a hablar. Porque ella tenía que cuidarme a mí de que mi camino y mi objetivo era jugar, pero si yo iba a exponerme en los medios de comunicación o en eventos o conversatorios, era también proteger qué es lo que mi cabeza iba a pensar o qué es lo que iba a pasar en ese momento. Porque yo antes de tenerla a ella, mi cara, o sea, me presentaron en el club de Villa San Carlos con una foto, esa noche ya se empezó a hacer viral y al otro día me siento a tomar unos mates como cualquier día normal en mi casa, prendo la tele y mi cara estaba en Telefe, Canal 13, entonces fue algo muy rápido, muy impactante y lo primero que yo iba a buscar era la aceptación de la sociedad en los comentarios de las publicaciones de los medios, en redes sociales y demás. Me afectó un montón, entonces yo no sabía si salir de mi casa era bueno o malo, o qué me iba a pasar porque mi vida continuaba, yo tenía que ir a entrenar, ir a trabajar, ir a estudiar, porque todavía estaba estudiando la carrera de enfermería, entonces mi miedo era de, bueno, mi vida sigue, pero voy a volver a casa, ¿qué me va a pasar en el camino? ¿Cómo hago con las instituciones que todavía no me dan respuesta? ¿Qué hacemos con AFA que en ese momento no nos respondía? Entonces, en ese momento, nada, fue la persona que, aparte de acompañarme, fue la persona que también me dijo, bueno, tenés que hacer terapia. Tenés que hacer terapia. Entonces, fue todo un proceso de trabajo que todavía lo sigo trabajando, porque bueno, podemos decir que llegué a la cima de ese sueño no soñado, porque bueno, muchas veces a las personas trans nos han limitado a soñar de que podemos lograr cosas, y para mí era impensado imaginarme jugar en primera división, o sea, jamás se me cruzó, ni siquiera en mi cumpleaños, desear quiero ser futbolista profesional, porque no era una idea que estaba dentro de las posibilidades, y sucedió. Pero sucedió con costos, entonces hasta el día de hoy es como, bueno, llegué a jugar como jugadora profesional, pero sigo pagando costos y lo tengo que seguir trabajando. Porque bueno, creo que dentro de nuestras emociones y dentro de nuestra cabeza quedan cicatrices que hay que seguir trabajando más y que hay momentos de vulnerabilidad que uno cae. Nosotros teníamos anotadas algunas preguntas, que bueno, no vamos a llegar a todas en poco tiempo. Igual por ahí preguntemos si alguien que está acá por ahí quiere hacer alguna pregunta o alguna esto al estilo comentario, ahora estamos igual. Pero una era si se habían imaginado alguna vez llegar al lugar donde están hoy o al lugar que ocupan hoy. Bueno, yo en lo particular, Bueno, te sacamos el mate. como comentaba recién, o sea, yo cuando era adolescente, que en un momento estaba comentando, era pensar que mi futuro iba a ser el de mis compañeras, el que yo veía en el colectivo, violentadas, golpeadas, sin oportunidades de trabajar y asesinadas, porque a veces yo me ponía a pensar, salgo de mi casa y ¿será que voy a volver? Entonces, ¿cómo yo me iba a poder imaginar ser futbolista profesional o enfermera pediátrica hoy en el hospital de niños si en ese momento lo que yo tenía como referencia era lo que la sociedad nos hacía al colectivo? Yo digo, ¿qué oportunidades puedo? O que una persona guste de mí y diga, bueno, pero en el closet. Entonces, ¿cómo yo me voy a imaginar hoy estando en relación, formar una familia, cuando hay una sociedad que está todo el tiempo empujándote de que el lugar en el que vos perteneces es en la vulnerabilidad, en la discriminación, en la exclusión, en la calle, golpeada y, bueno, y asesinada, como hasta hace poco ha pasado también con 3 compañeras del colectivo que fueron, bueno, prendidas fuegos en su casa, entonces es algo que sigue pasando, entonces no me imaginé estar acá, pero como todo esto sucedió y siempre lo relacioné con los unicornios, que sabemos que es una fantasía, siempre lo cuento de esta manera, que para mí llegar al fútbol profesional era como creer en los unicornios, sabemos que no existen, que es una fantasía. Bueno, sucedió, entonces creo que los unicornios existen, en cierta forma. Entonces digo, hoy puedo soñar despierta, hoy puedo decir, bueno, deseo jugar en la selección argentina algún día, y si no es conmigo, que sea con otra compañera, pero que el suceso suceda, que el hecho suceda. Porque lo importante es lo que marca dentro de nuestra historia, dentro del colectivo feminista, transfeminista, de que las cosas sucedan, de que esos espacios donde no eran habitables para nosotras, porque era todo pura lucha, hoy es habitable porque, bueno, hay cuerpos que lo han transitado y ya lo han dejado. Más allá que hay que seguir luchándolo. Total. Ahí pensaba en una cosita más para agregar en relación Con la pregunta. Sí. No, esto de mirar cómo me da cuenta esto, ¿no? Y como todas han pasado por esto de formarse, aparte de estar haciendo deporte, quienes hacen deporte, es una realidad
que pasan las mujeres y las diversidades. Esto de, es muy difícil que una mujer pueda vivir 100% del deporte, ¿no? El no tener una profesión aparte, un trabajo en relación de dependencia que no tenga que ver con un club, ¿no? En el 2019 sacaron una cuestión estadística y numérica de que Neymar ganaba 65 millones de euros al año que alcanzaba para pagarle a 1.693, creo que eran futbolistas profesionales en toda Europa y no sé qué cantidad de países en realidad incluían eso, ¿no? Entonces quería retomar esto porque me decía, bueno, yo mientras estaba estudiando y ahí también Mónica decía, bueno, las pibas que pueden o que logran en el mejor de los casos que sus hijos queden con cuidadores o cuidadoras, ¿no? Entonces, sabemos que como mujeres y como diversidades tenemos otros pesos también, ¿no? Es como, bueno, es decir, bueno, sí, ponemos el horario a las 10 de la noche porque a esa hora ya le dieron de comer, los bañaron a los pibes, los acostaron y bueno, tienen ese ratito para jugar ellas, ¿no? Entonces, bueno, quería retomar esto de cuando Mara nombró lo de la formación, porque también, bueno, esto de dejar a sus hijos o incluso a sus familiares, muchas mujeres desarrollan o desarrollamos tareas del hogar y del cuidado, no solamente con infancias, ¿no? Bueno, para ponerlo también sobre la mesa, porque son de las cosas que a veces incomodan cuando las decimos, pero que es una realidad que nos atraviesa permanentemente. A mí misma me ha pasado de que me pregunten cuando un domingo o un sábado estoy en la cancha porque estoy trabajando por el trabajo en alto rendimiento, que me pregunten dónde quedó mi hijo. Como si no tuviera otras personas, ¿no? O sea, ¿por qué yo, o por qué mi hijo no está ahí en la casa? Y bueno, no, o sea, también tengo una vida más allá. Digo, mira, hasta qué punto está naturalizado que somos las mujeres que nos encargamos de las tareas de cuidado, que no pueden vernos a veces o que cuesta vernos en otros lugares, ¿no? Para comentarlo nada más. Bueno, me acordé de algo. Yo crié sola prácticamente a mi hijo y cuando viajaba con la tele, yo trabajaba en Fútbol para Todos y en Radio Continental, con lo cual por ahí bajaba del avión que venía a hacer, no sé, Godoy Cruz en Mendoza y me iba a hacer Estudiantes River acá para la radio. Entonces era cambiar el chip, agarrar la valija, bueno, preparar el partido, como sea. Entonces mi hijo se quedaba con mi mamá, mi hermana. Y a la radio, cuando era más bebé, me lo llevaba yo también. Bueno, él ha vivido todo esto, para mí es una carga, esto que voy a decir ahora. Es muy difícil, es tan fácil ser varón en el ambiente este, porque los tipos que me han acompañado en la carrera se van, digamos, se quedan la esposa, la hermana, con los chicos, todo. Nada que ver con lo que hemos pasado nosotras. Pero voy a esto. Es muy difícil poder darme cuenta qué le iba transmitiendo yo a mi hijo de esto, ¿no? Del esfuerzo de la madre, ¿sí? Que yo no quería que él vea que era todo un sacrificio espantoso y qué sé yo, que no quería que me vea triste, porque durante mucho tiempo me ha preguntado, por ello estaba pasada, pero ¿te duele algo? Un poco yo, pero ¿estás triste? Entonces yo tenía que trabajar para que él esté bien y no tenga que preguntarme eso. ¿Sí? Bien, año 2017, él tenía 12 años por ahí y las vueltas, esto de la vida, es medio largo el cuento, pero va a ser corto. Me llegó un mensaje de un señor a quien yo no conocía, que era productor de Telemundo Estados Unidos, que es cadena hispana de Estados Unidos con sede en Miami. El tipo había escuchado un comentario mío con Víctor Hugo en la radio, no un comentario, un recorte de segundos, y le había gustado lo que yo había dicho, y le había llamado la atención cómo yo analizaba el juego. Dijo, ¿quién es esta mina? Dijo el señor en Miami. ¿Quién es? Entonces empezó a rastrear en Argentina a ver si alguien me conocía. Hasta que encontraron que me conocían, encontró mi teléfono, ¿no? Me manda ese mensaje. Entonces me dice, yo, esto que te estoy contando ahora. Bueno, sí, yo, y me dice, nos gustaría escucharte un partido entero comentar. Vos vendrías a Miami, nosotros tenemos los derechos de la Premier, que es la liga inglesa de fútbol. Entonces, ¿vos vendrías a Miami a comentar un partido? Sí, le dije. Y me dice, ¿podrías la semana que viene? ¿Qué partido? Chelsea-Manchester, no me olvido más. Chelsea-Manchester. Y yo le dije, sí.
Dice, mira, te mandamos el pasaje, qué sé yo, no sé, venís el viernes, el sábado el partido, el domingo te volvés. Bueno, corto y llamo a Walter Vargas, amigo periodista. Le dije, Walter, me acaba de pasar esto, ¿qué hago con esto? No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, yo no sé nada. Dijo, ¿qué tienes que saber? Vos sabés de fútbol, sabés explicarte. Más o menos, porque chao, querida, andá, pasarla lindo. Bueno, Vivi fue. Tiqui, 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 valijita 6, tiqui, tiqui, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me presentan un relator peruano. No es en la cancha, es en la tele, no, ya no se va más a la cancha. Entonces, el televisor, el señor peruano relataba, yo le comenté el partido, chau, hasta luego, Miami, Buenos Aires, La Plata. Listo. A los 2 meses me llaman de nuevo para contarme lo mismo. A ver, tendría, ¿verdad? Otro, vamos, sí, yo voy, qué sé yo, total no gastaba ni el remise 6. No me pagaban nada, pero tampoco gastaba nada. Era una aventura linda, simpática, me había ido bien, listo. Con el paréntesis, el nivel de relatores que tenemos nosotros superaba ampliamente además lo que yo vivía allá. Entonces, bueno, pero me estaba exponiendo, yo sí me estaba mirando, era una prueba, no salía al aire. Bueno, voy a ese otro partido y era otro partido con otro pibe de Honduras. El pibe de Honduras, un encanto. Bueno, tiqui, 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 partido va. Al mes me llega por mail, no me olvido nunca más la imagen, al mail que habían evaluado mucho, habían discutido mucho en la mesa chica de Telemundo, estamos hablando de un pulpo, ¿no? O sea, estoy hablando de alguien, súper empresa, que habían discutido mucho, no sé cuánto, y querían invitarme al Mundial de Rusia para ir, si me animaba a ir. Y no me olvido más que hago así, lo miro a Valentino, que es mi hijo, lo miro a Valentino y digo, ¿qué hago? Con 12 años. Y me dijo, vos ya acá sufriste mucho, andá y pasala bien, me contestó. Andá y divertite y pasala bien. Si vas a sufrir como acá, no vayas. 12 años. Yo acá voy a estar bien, con su abuela. Yo acá voy a estar bien. Pero si vas, pasala bien. Si vas a sufrir, me da el registro del sufrimiento. Si no te quedas acá. Bueno, y agarré mi valija, estudié 3 meses. Yo sabía hasta el suplente de Japón, el 4, que nunca iba a entrar, quién era. Bueno, pero yo iba preparada por las dudas. Todo, no me podía fallar esa parte. Porque además me iba a mirar un mundo que yo desconocía, el norteamericano, de habla hispana, los mexicanos, que iban a hacer toda una mina hablando de cosas. No, y ellos no sabían. Ahí me entero que no fue una mujer que comentó un mundial. 2018, ayer. Muy raro todo. Bueno, y fui. Buenos Aires, Moscú, sola con mi alma, con la valijita. Y me fue divino y fue una experiencia preciosa. Y entró muy bien, anduvo muy bien. Y al otro año Mundial Femenino en Francia, 2019. Sí, nos encontramos en En el Ezeiza. Y ahí también, sí. Y me pagaron bien encima. ¿Y la pasaste bien? Y la pasé bien, mi hijo estuvo divino, no lo extrañé, no tuve culpa, la pasamos bárbaro. Paréntesis que no viene al caso, se me desató un ataque de pánico en París, espantoso, y quedé ahí trabada. Pero no importa, pude ahí trabajar, importa, sí, para mí importa, no importa para este cuento que estoy haciendo ahora. Para mí fue un antes y un después. Pero voy que el nene me dijo, andá y divertite, andá y pásalo bien. Y yo hice eso. Si él hubiera estado de otra manera, quizás yo no hubiese ido. Pero estuvo bueno. ¿Por qué conté todo esto? porque te salió. No. Sí, pero no. Si se imaginaban llegar a esto. Ahí está. Esa era la pregunta original. Pasó un día Víctor Hugo, pasó un día Telemundo, pasaron cosas. Yo después le puse el cuaderno, me preparé, pero yo no sabía. De verdad, no lo busqué a eso, no lo diseñé. No lo diseñé. No, pero pienso, algo del deseo tiene que haber estado en juego ahí. Por más que sea inconsciente, digo, ¿no? Analizar me encanta. No, pero digo, esto Terapia también por Zoom. es una cuestión que a mí misma me ha pasado en mi análisis personal, ¿no? Esto de que cuando dices, bueno, pero yo no hice nada para estar ahí. No, hiciste todo. No, pero digo, no llamé a Telemundo, claro, a eso me refiero. Pero vos no estabas dije, haciendo otro tipo sí, de cosas. claro. Eso es sí, porque lo que te sí, motorizaba sí, era eso. Y yo ahí digo, bueno, mira, cuando nos esforzamos en mostrar nuestra mejor versión, y hoy ser mejor que ayer, y mañana mejor que hoy, eso queda, y ahora que encima queda registro de todo, eso no pasa. O sea, es como ser buena gente o ser un despreciable. Eso no es lo mismo, ¿viste? Al final del camino, o en el camino, eso también cuenta.
Y siempre sugería estar muy lejos del despreciable, ¿no? Claramente. Elegir con quién caminar. Una vez que uno puede ver el camino y elegir con quién caminar, eso se parece a la libertad y nunca hay que abandonarla. Qué linda frase me salió. Ahí la registramos para el próximo conversatorio. Te la presto, Bueno, linda. ¿cómo esta pregunta acá? No sé si alguien, igual de acá, quiere hacer algún comentario, pregunta algo. Vamos con esta del Zoom entonces. Hola Moni, te quiero. Hola a todas, soy Carla Arturi de Moreno. Sí. Hoy me encuentro estudiando psicología social y mi proyecto se basa en el rol de la persona deportista en relación a su entorno y sus vínculos, dando lugar a las transformaciones que desarrollan. Hay un cachito que no lo veo. Impacto social positivo por la iniciativa de la práctica deportiva y los valores que genera a nivel comunidad. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre esto? Y por supuesto desde el enfoque de género. Gracias por el espacio. Moni, que te quieren. No, pero más allá de eso, yo la quiero mucho a Caro también y labura tremendamente bien en Moreno. Qué bueno. Creo que lo fuimos construyendo, ¿no? A medida que el conversatorio avanzó en el aporte de cada una. Me parece que el deporte es un escenario fantástico para pensar en comunidad, para pensar en perspectiva de género, para pensar incluso en sociedades mejores. ¿Por qué? Porque pasa todo en una cancha del deporte que sea, ¿no? Pero ese camino de libertad, esa sensación de poder ser con otros, esa sensación de poder estar contenida o contenido, es inmensa, y porque después también todo lo que traemos, ¿no? Y todo el bagaje cultural, lo que consideramos femenino y masculino, se pone en tensión, ¿no? Plenamente, que es lo que nos pasó cuando jugamos en libertad en un potrero y lo que nos puede pasar en el marco de un proyecto. Creo que el deporte social debe ser debatido con más profundidad en Argentina. ¿A qué cosas llamamos deporte social? En un momento tan hostil como el que estamos pasando, donde el deporte está siendo absolutamente desfinanciado, creemos que tiene que haber una pata del Estado donde sostenga proyectos como el que tenemos nosotras, que nos estamos desviviendo ahora por ver cómo lo sostenemos, y como pasa en tantísimos lugares del país. Cuando nos toca recorrer, estuvimos hace muy poco en Mar del Plata, hace muy poco en Venado Tuerto, hay cada vez más pibas que quieren jugar al fútbol, pibis que quieren jugar al fútbol. Y es inmenso eso, ¿no? Entonces muchas veces eso no se refleja en las dirigencias. Entonces, ¿cómo poder darle una vuelta a eso, ¿no? Cuando volvamos a pensar en el Estado de la manera, no sé si como lo conocíamos, quizás un Estado mejorado, porque esta noche que estamos pasando un día va a terminar. Va a terminar, entonces como hay que replantearse educación, salud y montones de cosas, bueno, el deporte tiene que estar en un lugar importantísimo. Ya no podemos ser el último orejón del tarro. Creo que profes de educación física, entrenadores y entrenadoras, tenemos un lugar de privilegio en cómo nos podemos comunicar con un pibe, con una piba con infancias, y también con personas adultas y con personas adultas mayores. Entonces creo que ahí hay que pensar y ponerle palabra a un montón. Me parece que ese laburo que está haciendo Caro es extraordinario y que hay miles de compañeros, compañeras, compañeros de Ushuaia a La Quiaca, pensando esto, porque no todo está en Buenos Aires o lo que ocurre en Buenos Aires, ¿no? Así que me parece eso, escenario extraordinario, y seguir pensando cómo lo miramos desde una perspectiva de derechos. Mira, y Gaby de Lucía de la Secretaría de Género, les mando saludos a las tres. Sí. Me gusta escucharlas a las tres. Gracias, compañeras, por su valioso aporte. Gracias a Gaby, decirlo. Gracias también a Gaby. Sí, más abajo además. Gracias por esto. Gracias por crear este espacio de formación, capacitación y reflexión. Mara, ¿podés explicar la categoría de suicidio social? Una preguntita. Para ir cerrando, ¿no? Sí, claro. Creo que se refiere a que en muchos medios en algún momento lo he tocado. La expectativa de vida dentro de nuestro colectivo trans travesti es de 35-40 años, y mucho tiene que ver con el suicidio, ¿no? Que era lo que yo explicaba hoy, contaba de mi historia de vida, de cómo yo creía que el suicidio era
la salida a lo que estaba viviendo, ¿no? ¿Y por qué dentro del colectivo existe el suicidio? O lo puedo contar yo en primera persona de por qué yo pensaba en el suicidio, sino, y era precisamente por lo que la sociedad me empujaba a pensar que iba a ser mi vida. Y no era la vida que yo quería. No quería terminar en una calle prostituyéndome o con falta de oportunidades o que me caigan a palo por ser trans o me asesinen, peor. Entonces, esas son cosas miedos que me hicieron pensar que no quería vivir. Entonces, yo en algún momento he hablado en los medios de comunicación y he dicho cómo la discriminación y la exclusión es un asesinato, es un arma. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? Porque si vamos al caso es la sociedad que nos hace pensar que el suicidio es la salida. Entonces creo que me parece que la pregunta va por ese lado, que en algún momento quizás lo han escuchado, es algo que hizo muchísimo ruido, la manera en la que en algún momento lo comenté, y es el suicidio como un asesinato sin arma, ¿no? Y que tiene que ver justamente con que la sociedad es responsable. ¿Las redes como tenés? Sí, las redes es parte de la sociedad. Sí, pero ¿las usás o te fuiste? Las uso y las he superado y considero que las redes sociales es un medio también de comunicación en donde uno va expresando el material y visibiliza un mensaje que justamente ayuda a cambiar el pensamiento social, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos el pensamiento de la sociedad? Visibilizando, hablando de la problemática y exponiendo la propia vida. Por eso, bueno, a veces me cuesta un montón que cada vez que hablo de mi historia me quiebro, pero yo hoy hablaba de es necesario. Sí, claro. Buenísimo. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Primero contarle a Viviana que mientras fui allá a abrir, justo sonó el teléfono de una señora que se llama Mónica Régola. Sí. Te quería avisar que no pudo presenciar el Zoom por un inconveniente que hubo acá. ¿Y que llamó? Llamó acá, no se la puede atender y le pedí el mail para que después le mandemos la grabación. Vamos a hacer circular, me pasó mucho eso. Mónica Régola es una atleta de La Plata, veterana. Bueno, viste que se fueron 35, es veterana igual. Ella igual tiene ya, no importa, tiene bastante. Esto para mí. Estabas hablando. Bueno, y Mónica tiene una historia de vida muy heavy también, muy cargada de enfermedades importantes, que le han dicho no podés competir más, ella jabalina, garrocho, todo esto como atleta. Sí, la conocí. Ah, la conocí. Sí, la Bueno, sí. que no podía competir más porque era la pista o se moría y no le importaba nada y siguió compitiendo, así que es una resiliente permanente. Está recontra loca, hoy se lo digo con todo el amor y cariño que le tengo, está recontra pirucha, pero siempre digo que es un testimonio caminando, porque es de la más resiliente que yo he conocido, porque le ha pasado todo y siempre se levantó y siguió. Y eso también es un testimonio caminando en el Comité Olímpico y va y se pelea acá y allá por los derechos de la mujer, en el deporte, el mundo del atletismo yo no lo manejo mucho, pero sé que también ahí es bien intensa la cosa. Bueno, eso, así que un saludo, Mónica. Les quería hacer una pregunta. En relación a lo que venían contando, sobre todo Mónica y Mara, a partir de sus experiencias, yo me quedaba pensando que, cosa que hemos hablado acá con las compañeras de su comisión, es que en nuestra carrera, por general, se nos enseña más a detectar la patología que a trabajar la promoción de la salud mental y la prevención. Y pensaba qué importante esto que dicen del fútbol y el deporte en general como un espacio de contención. En ese sentido, les quería preguntar, y también a Vivi, por el caso del periodismo, ¿cómo se trabaja, bueno, en el caso de Mónica, cómo se trabaja desde la educación física para transmitir esto, ¿no? Del deporte? Digo, yo por ahí repaso, repasará el resto, repaso lo que han sido las clases de educación física en la escuela, y por lo general era un docente que te tiró una pelota y bueno, arréguense, y no se bajaba esta línea de lo importante que es para la salud mental y para la prevención de la salud. Y además también preguntarles qué implementarían en la formación del periodismo y de la educación física para que se incentive todavía más esta perspectiva. Sí, está buenísima la pregunta. Yo, como dije varias veces en el transcurso del conversatorio, nosotras fuimos aprendiendo sobre la marcha, porque ningún curso de directora técnica, ningún profesorado de educación física te prepara para el trabajo en territorio, en absoluto, para nada. Entonces,
fue, bueno, vamos a ofrecer un espacio de fútbol y a partir de ahí todo lo que fue pasando, ¿no? Ese es el libro para nosotras. Y lo que logramos construir ahí está muy atravesado por la educación popular. Esto es, yo no fui con un libro, sino que lo que fue pasando, lo que fuimos inventando, si querés, sobre la marcha, es esto de estar en una relación de pares. Esto significa que el lugar o la palabra de la que va a jugar tiene mucha importancia, ¿no? Nosotras solemos empezar a determinar los entrenamientos de cada categoría, porque en el tiempo y con la cantidad de pibas nos pudimos dividir con una ronda. Y esa ronda es, aparte de elongar cuando terminamos, o la previa a la entrada en calor antes del entrenamiento, es donde la palabra puede circular, ¿no? Entonces, esa formación, si querés, esa parte humana, es importantísima, tan importante como que pueda aprender a cabecear, a parar la pelota con el pecho, a ver a dónde están las compañeras, ¿no? A buscar los espacios. Eso para nosotros es fundamental. Entonces no es únicamente el entrenamiento de fútbol, sino todo eso que pasa alrededor. Incluirlo en una currícula de educación física, no sé con qué nombre, creo que es importantísimo. No sé si deporte comunitario, si deporte en territorio, si no sé qué nombre le pondría, pero creo que esa parte humana es muy importante. El profesorado de educación física fue evolucionando un poco en el tiempo, yo creo que le falta, pero yo que estudié entre los años 83 y 86, tenía todavía mucho de un resabio militar. Acá la educación física fue milica en un inicio, ¿no? Teníamos rituales de ingreso al profesorado, que eran terribles esos rituales de ingreso. Te trataba mal todo el profesorado hasta que pasabas las pruebas esas de bautismo, ¿no? Que son rituales que todavía en algunos deportes se sostienen, el rugby, por ejemplo. Y eran clases separadas de varones y mujeres. Bueno, y con una cuestión física a la que tenías que aplicar o rendir, ¿no? Salías bastante mal del profesorado, digamos, lo que tiene que ver con lo humano. Entonces yo creo que eso le haría, pero muchísimo bien. Como también pensar la educación sexual integral en ese plano, ¿no? En ese plano vinculado al deporte, la ESI en la cancha. Y lo pienso para las pensiones, para las divisiones inferiores de los clubes varones y mujeres, para los proyectos sociales como el nuestro, porque hay ahí montones de cosas que se ponen en juego, que cuando las ves desde el deporte, donde estás poniendo el cuerpo, es mucho más sencillo que pasar por una clase donde te dan folletos y te dicen, bueno, llamar 144, tal y cual cosa. Es algo que te pasa por el cuerpo. Entonces es un aprendizaje que es vital. Sí, sumo desde los medios que primero que todo lo que sucede es un hecho político, con lo cual cualquier decisión que se tome primero debiera ser política. Esto de que la ESI, pero si hay propios padres que le molesta la ESI, imagínate también, entonces ya está mal parido el tema. Entonces, a lo que dice Moni, yo primero creo que, así como vuelvo a Tokio cuando dije hoy que está bueno que muchos dijeron, mira, además sufre la atleta, mirá, esta le pasa tal cosa, o escucha que te podés lesionar o desgarrar por estar triste, por ejemplo, por estar mal, que la tristeza o que el dolor es una emoción que te puede acompañar y no te hace débil por eso, pero sí te puede enfermar. Entonces me parece que hoy se avanzó un poquito más de los medios en que hable un ROFE, un psicólogo social, un poquito más si lo escucha sin burlarse. Me parece que antes era como un tema muy corrido. Entonces, en tanto se le dé más bola a eso y tengamos colegas que sepan escuchar más que sentenciar, eso va a ayudar un montón, ¿no? Porque si en lugar de tirar frases hechas o subestimarlo o correrlo de lado y darle bola a cosas que no sean solamente lo profesional como el fútbol o lo que vende o las caras que venden, sino también atender otras situaciones. Pero desde el respeto, que eso no se enseña en ningún lado, me parece que es como el sentido común, qué sé yo. En tanto se le dé espacio a eso y escuchando antes que sentenciando, como dije hoy, me parece que ya se va a dar un paso más a ese tema. Yo presenté tibiamente algunos proyectos para hacer en medios charlas, que a mí la entrevista es como mi fuerte, digamos, dentro del periodismo,
Me gustan muchas más cosas que comentar un partido de fútbol, pero me siguen convocando mucho más para eso. Y una de esas cosas tiene que ver con hacer charlas que tengan que ver con la vida de los deportistas desde este otro lado, ¿no? No me importa si se lesionó un jugador solamente o el 4-4-2 de un partido, ya está para mí eso. Me interesa más apelar a todo otro, pero no tiene demasiada... Sí, no debe vender mucho, debe ser aburrido, debe ser aburrido. En épocas de streaming y qué sé yo, se podría hacer algo más humildón, pero si quiere hacer algo más masivo, me parece que no tiene mucha llegada a eso. Esto es lo que estoy observando, ¿no? Bueno, estamos, ¿no? Más que nada por ahora. Bueno, agradecerle a las tres la participación, la predisposición de entrada, ni bien nos convocamos, con un poco como decía Orne hoy, para nosotras era difícil pensar en que puedan llegar a estar acá y la verdad que estamos muy contentos todos, de generar estos espacios, de que se animen a contar sus historias, porque muchas veces no es solo recordarlas, no es solo poner las palabras, es también revivirlas, y al ser pioneras, a tener que abrir caminos, hubieron seguramente dificultades más allá de las que pudieron expresar hoy, y esos costos uno los carga. Entonces que puedan estar acá, que puedan poner una palabra, que quieran compartir con nosotros y nosotras, esto es muy importante, así que bueno, en nombre de la comisión ahora te cedo el micrófono, pero agradecerles por el espacio. Gracias por convocarnos y por sentir que teníamos cosas para contar. Hablo en nombre de ustedes. No, solamente volver a lo mismo que dijo Mica, agradecerles. Para nosotros era hasta impensado esto de que por ahí personas como ustedes pudieran estar en este espacio. Así que, bueno, eso, el agradecimiento, y vamos a seguir incomodando de a poquito, así creemos que es la forma que tenemos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Y ahí, hombre, perdón, me dijeron que hubo un error en enviar, ¿cierto?, los datos del Zoom. Así que, bueno, entendemos que hay gente que por ahí ha querido participar que no pudo, pero está grabado. Acá sí queda grabado, así que después lo compartiremos, se verá en otro tiempo, ¿no? Claro, ¿ves? Eso hablando del rol de los medios, eso no puede pasar. Ya me enojé. Eso no puede pasar. No, pero no porque, ay, ¿cómo te va a pasar eso? Sino digo, qué pena, porque son tan pocos los espacios donde podemos meternos, que cuando pasas y la pucha, no tenía que pasar. Me llegaron mensajes también de ese mismo tipo, que no han podido conectarse porque me da pena en realidad, digo, ¿viste? Eso. Insistiremos, lo publicaremos cuando y lo vamos a publicar después. Sí, lo vamos a publicar por todos lados. Entendemos que también, bueno, como decimos que incomoda, ¿no? También, claro, bueno, pero bueno, evidentemente había gente que quería verlo, que eso también es bueno. Que a alguien le importe, digamos. Eso es muy bueno. Que a algo le importe. Así que bueno. El otro tema va a ser salir de acá. Sí, es cierto. Bueno, ¿Cómo salimos? Había que venir a pie, Gracias. Mil gracias. Nos podemos sacar una foto. Sí, claro, así. Obvio.